Contrapunto, Decisión Radio, tiempo de tertulia, hoy con don Carlos Lacazi. Muy buenos días. Buenos días, don Javier. Jesús Muñoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, don Javier. Don Julio Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Y don César Sinde, le invitamos a que siga con nosotros. Buenos días también. Muy buenos días, don Javier. Bueno, señores, yo no sé qué les parece, pero ya que acabamos de mantener una conversación con AUPA, con los Autónomos Unidos para Actuar, y hemos estado hablando de la situación de los autónomos, de las preocupaciones con el tema de las pensiones, de la situación económica en la que nos encontramos, que está obligándonos a todos a alargar nuestras vidas laborales con pocas expectativas de futuro. No sé si quieren comentar algo al respecto. Yo, si usted me lo permite, don Javier, quiero darle la enhorabuena por esta entrevista, porque esta persona no ha podido ejemplificar mejor, en fin, cuál es la situación de la España real, de la España que madruga, de la España que levanta la persiana a las 7 de la mañana, pero que previamente ya lleva 3 horas trabajando, ¿no? Y cómo toda la coyuntura provocada por las decisiones políticas del gobierno no hace más que agravar, dificultar, entorpecer o incluso imposibilitar la acción laboral o la continuidad y la viabilidad de todas estas personas, ¿no? Y luego, además, que cómo toda esta política fiscal esquizofrénica y confiscatoria se usa para despilfarrarlo en infinidad de estupideces, de frivolidades, de despilfarros y de mal gasto del dinero público que previamente es esquilmado y extraído a personas como doña Camino, que quiero recordar que en la entrevista decía que ella también tenía un negocio propio, por tanto no es la típica representante de algo que nunca ha ejercido de tal, sino que es una autónoma que defiende los intereses de los autónomos, que tiene su propio negocio y que lo sufre las consecuencias. Pero fíjese lo que ha dicho don César. Ha dicho que todos los autónomos, por encima de cuál sea el sector en el que estén, que después serán ganaderos o agricultores o comerciantes o peluqueros o como ella en el comercio de la cosmética, pero que primero son todos autónomos. Es decir, que el problema está en el régimen laboral, no en el sector en el que luego se encuentren, que tendrá otros problemas. Así es, pasa que habéis dicho ganaderos, panaderos, tenías que haber dicho ganaderos y ganaderas, panaderos y panaderas, porque, y no lo digo... Y panaderes, oiga, por favor. Si lo digo por la sanción del otro día de 7.500 euros en Cataluña, precisamente, a unos que habían puesto un cartel de que necesitaban, o sea, buscaba maestro pastelero. Y entonces el inspector, que era inspectora de trabajo en estos momentos, como no hay empresas a las que investigar... El Soviet, más bien. Exactamente, ¿no? Pues lo denunció y le han caído una multa de 7.500 euros por no haber puesto que se necesitaba maestro pastelero o maestra pastelera. Cuando además ellos han dicho que precisamente el título es de maestro pastelero. Y eso ¿no? fue en Cataluña. Sí. ¿Y lo pusieron en castellano No, o en lo catalán? pusieron en catalán, si no serían dos multas. Es que si no, había otra multa más que sumar, ¿eh? Cuidado. Por eso digo, entonces... Eso es lo que se están encargando muchos de los inspectores de trabajo de alguna zona de España. Empezó con esta pequeña anécdota, pero es que es cierto, es que encima tienen que estar, aparte de eso, de tener que abrir la persiana a ver si no saben si va a ser por última vez, tienen que estar corriendo riesgos por la normativa a la que sigan, depende del lugar de España donde están. Y sabiendo con toda seguridad que... iba a decir la carrera de San Jerónimo, de momento en el Palacio de Moncloa no hay nadie que se preocupe por sus intereses, porque aquí lo importante es que no se vendan muñecas a las niñas o no se vendan cochecitos a los niños, porque el ministro de Consumo algo tendría que hacer para apoyar a los autónomos, ¿no? Que son los que forman parte de ese apoyo. Pues prohibir el azul para los niños y el rosa para las niñas. Pero y así pasa la historia. Otro más que pasa la historia. Sin embargo, el rosa para las niñas lo prohíben, pero imponen el morado para las mujeres. O en verano nos imponen las banderitas de colores que luego en algunos sitios se quedan durante todo el año, y el 14 de abril nos imponen otro tipo de banderas de 3 colores, etcétera, etcétera. O sea, que los trapos, entre comillas, como lo llaman ellos, dependiendo de lo que represente el trapo... O sea, que ya no vale ni eso de que para gusto los colores, tampoco. No, sus colores, para gusto sus colores. Don Julio. Mira, quería comentar, porque yo soy autónomo, yo llevo 29 años cotizado como autónomo y al margen tengo un negocio, al margen de todo esto que hacemos aquí, ¿no? Entonces, indudablemente, para mí, el autónomo es el trabajador más denostado por la administración, porque no tenemos ningún derecho, no tenemos derecho a paro a no ser que coticemos a posta para este derecho al paro. No tenemos derecho a una baja laboral a no ser que también estemos cubiertos de manera personal para las bajas laborales. Cuando nos vamos a la calle sin, no solo ya sin paro, sino además probablemente con un agujero y con un problema económico para el resto de nuestra vida. Y somos una parte muy importante del tejido productivo. Somos los trabajadores que más barato le salen al Estado, porque prácticamente no tenemos ningún tipo de prestación, salvo la seguridad social.
Entonces yo creo que tener al autónomo denostado como se le tiene actualmente y como se le presiona fiscalmente y en todos los sentidos, yo creo que es una mala decisión de este gobierno y de cualquier otro gobierno que actuase de este modo. Don Carlos Lacaci, usted como abogado también, profesional autónoma, también será un autónomo, ¿no? Sí, y soy otro de los autónomos perseguidos y denostados que comentabas. Pero yo esto lo uniría porque en España, a ver, yo creo que suceden dos cosas. Por un lado, que no tenemos cultura o no ha habido esa cultura de empresarios que ha habido en otros países, como pueda ser más de corte anglosajón. Aquí muchas veces hemos pensado que es mejor estar por cuenta ajena y si el Estado nos puede proporcionar todo, mucho mejor. Esto partía de nosotros mismos como cultura. Después, cuando ya nos hemos tirado a emprender, a ser empresarios o profesionales liberales, como es mi caso de abogado, ha venido el Estado y efectivamente ha visto que podríamos ir por libres. Y aquí en España, al gobierno, todo lo que sea ir por libre en cualquier aspecto de la vida, pues está muy penalizado. Ir por libre significa simplemente, ya lo han dicho ustedes, levantarse a las 6 de la mañana y ponerse a trabajar hasta las horas de la noche, ¿no? Pero todo lo que se salga del raíl pues está denostado y está perseguido. Lo que es cierto y verdad también es que las propias asociaciones de autónomos, usted ha hablado ahora con una representante de una nueva asociación, o no sé si nueva, pero yo no la conocía, he llegado justo en ese momento. Desde luego las más tradicionales, las más conocidas, ATA, UPTA, UPTA, ATA, no ha hecho nunca absolutamente nada por los autónomos y lo voy a decir bien claro y bien alto. Se las ha comido dobladas ahora mismo con lo de las subidas de las cuotas que se nos pretenden hacer, que va a ser una barbaridad y que nos van a tener de manera confiscatoria también, ¿no? Si ya no lo estamos. UPTA, pues porque está subvencionado, ¿no? Es un sindicalista y subvencionado. Y el de ATA, pues mucho carear, pero no nos ha dado nunca ninguno de esos derechos que luego tanto dicen, luego pues se callan y se la comen doblada. Quizás por eso en los gobiernos, hablamos de este en particular, pero yo creo que los anteriores también, nunca legislan pensando en los autónomos, porque saben que no van a tener unas movilizaciones en contra como si la podrían tener, independientemente de que los sindicatos que tenemos en España todos sabemos a quién representan y a quién defienden, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo mejor el sector del metal puede plantarle cara en un momento dado, digo, el sector del metal puede decir algo, al gobierno de turno por alguna medida. Aquellos que trabajan a cuenta de terceros pueden tener tiempo para hacer huelga, claro. O los funcionarios y pueden los autónomos tener tiempo para hacer huelga. Un autónomo difícilmente por eso digo, puede hacer huelga. Pero ya bastante tendrá el hombre o la mujer con levantar la persiana y cuidar qué tal para que encima se movilice. Y yo creo que en eso se basan, porque todos sabemos que en esta España no está aquí el que, no solo el que no llora no mama, sino que precisamente se basan en que la gente llora poco, mal y a veces mal conducida. Además. Y yo es que además creo que el ministro Escrivá debe considerar a los autónomos como automático del gobierno, ¿no? Porque comprueba sonido. Para de estar pensando todo el día cómo puede perpetrar nuevas maneras de exprimir más a los limones secos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo no sé si aún sigue perpetrándolo, sigue perfilándolo, a ver cómo lo lleva a la práctica, pero saltó la posibilidad de que a los autónomos tuviera que incluirse en la cuota de cotización a la Seguridad Social ingresos que no vengan de su actividad principal, como por ejemplo, si un autónomo tiene inmuebles alquilados, que los ingresos por alquileres que pudiera tener un autónomo se tuvieran en cuenta a la hora de establecer qué cantidad tenía que cotizar a la Seguridad Social. Y yo digo una cosa, ya sé que los autónomos no tienen ningún tipo de equiparación con los trabajadores por cuenta ajena, pero vamos a ver, a un trabajador que trabaja en una empresa que tiene nómina y que trabaja por cuenta ajena, en su cotización a la Seguridad Social se le tiene en cuenta si es que tiene algún inmueble alquilado para hacerle pagar más, ¿a que no? Porque a un autónomo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Claro? Eso lo declarará no, pero César, en su declaración de la renta, eso al final no tiene nada que ver con las declaraciones. No, perdona, Javier, eso al final no va a ir así, va a ir directamente con lo que son los ingresos afectos a nuestra actividad, pero si es que da igual, que no hace falta, que es una barbaridad. Es una barbaridad por dos motivos. Vamos a ver.
Si yo tengo la posibilidad y la opción, como hasta ahora hemos tenido, de cotizar por la base más baja, tendré mañana una jubilación más baja. Y si tengo la opción y quiero cotizar por la base más alta, pues tendré una mejor jubilación cuando me pueda jubilar, si es que el gobierno ha dejado algo de pensiones. Y dentro de los parámetros establecidos, porque también hay un tope de las jubilaciones que, aunque usted haya cotizado de más, no por eso va a cobrar más. Correcto, pero lo que quiero referirme es que si a mí me deja el gobierno en paz mi dinero en mi bolsillo, yo puedo hacer muchas cosas, entre otras, pues meter el dinero sobrante en otro fondo de pensiones privado que ahora han penalizado, tanto que decían que habría que ir con planes de pensiones privados y ahora van y lo penalizan. ¿No fue el propio Solbes quien dijo en su día, más vale que la gente se abra un plan de pensiones privados porque no les podemos garantizar el futuro de las pensiones? Efectivamente, como también nos dijeron que nos compráramos coches diésel que no contaminaban y que eran mucho mejor, y ahora para pues, ahora nos darlos los al rejonazo, y está más caro el diésel que la gasolina. Por tanto, aquí las reglas del juego nos las cambian según vamos andando, pero más allá de la inseguridad jurídica, como digo, es que penaliza que yo con mi dinero o usted con el suyo haga lo que crea más conveniente. Pero ya se lo han repetido muchas veces, don Carlos, a ver si lo aprende. Su dinero está mucho mejor en manos del gobierno que en su propio bolsillo, porque a saber en qué se lo gasta usted y nos quedamos todos sin sanidad y sin educación. Pues ahí está. Por Dios, ¿sabe qué le digo? Voy a abrir el Castillón Confidencial del día. Don Albert Castillón, muy buenos días. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal, Javier? Pues deseando saber qué nos vas a contar hoy. Bueno, vamos a averiguar qué hay detrás de las palabras de Lambán. Esa frase, mejor le hubiera ido a este país si Pedro Sánchez no hubiese sido secretario general y si Fernández, Javier, el que estaba en Asturias. Bueno, lo cierto es que esa declaración, aunque luego Lambán en Twitter ha intentado limar un poco la dureza de la palabra, porque le ha traicionado el subconsciente. Ha dicho de verdad lo que pensaba y de repente, ¡ups! Que lo he dicho. Pero mira, hay que corregir. Claro, ayer estuve en un acto con gente de Aragón, de la denominación de origen de los vinos de Cariñena, y ahí había mucha gente, incluso miembros del gobierno de Lambán. Y el comentario general es que Lambán está pensando en la posible creación de un partido socialista propio. Hombre. Y eso creo que es un titular. No ha tomado la decisión, pero está valorando la posibilidad de crear un partido socialista propio, distinto al PSOE, para asegurarse victoria electoral en el mes de mayo. Cuidado que puede ser el camino de más de uno, Javier. Esto quiere decir que ya los senadores han olvidado la posibilidad de asesinar a César. Dicen, es inútil que tratemos de cargarnos a Pedro Sánchez y recuperar al PSOE de toda la vida, ya lo ven irrecuperable y prefieren crear uno de nuevo cuño. Efectivamente, por ahí va la cosa. Lo comentaremos, analizaremos más detalles. ¿Pero cree usted, Albert, que tan rápido como para concurrir a estas elecciones municipales y autonómicas en 6 meses? Bueno, a ver, si las encuestas internas que cada partido las está haciendo les dicen que lo de la sedición, más allá ya de los indultos del procés, les va a costar el cargo, y eso es lo que le dicen a 3 o 4 líderes socialistas, es para hacer lo que puedan, es para salir corriendo e inventar o retorcer la ley electoral para crear un partido, una plataforma, una agrupación, lo que sea, para no perder esa posibilidad. Y se lo está poniendo muy difícil Sánchez. O sea que ya veremos. Habrá que verlo. Hay más. Los paquetes bomba. ¿Quién está lanzando los paquetes bomba? No uno, dos. El de la embajada y el de la empresa de Zaragoza que fabrica armas para Ucrania. ¿Tenemos algún dato de quién puede estar detrás? Evidentemente no habla, se dice que es una situación de terrorismo, pero esto no alcanza esa dimensión, afortunadamente por ahora. Pero sí que hay personas prorrusas en nuestro país, algunos recién llegados y otros que viven aquí y que se están encargando de intentar cambiar las cosas y sobre todo la opinión pública favorable a Zelensky que hay en España. Se cree, la policía considera que hay más envíos que aún no se han recibido de artefactos sospechosos y que en esta época del año, que es cuando más paquetería se recibe en casa, es un momento especialmente grave para que
se nos cuele uno de ellos. Vigilen Perfecto. empresas que tengan alguna relación con Ucrania. Se les ha advertido a todas. También hubo un fallo de seguridad en la embajada, un evidente fallo. Y una pregunta. ¿Cómo es posible que en este país que han rescatado por el COVID con los fondos europeos a tan poca gente, a la discoteca Pachá la rescataran con 18 millones? Bien, esa pregunta nos la hacemos hace años, al menos 2. Pues suponemos que por los mismos motivos por los que rescataron a una compañía aérea llamada Plus Ultra, que nadie entendía por qué, por su escasa cuota de participación en el negocio aéreo, o a lo mejor porque, no sé, a lo mejor a alguien le gusta ir a la discoteca Pachá y le parece un capricho que es más favorable de ser rescatado que otras cosas, ¿no? ¿Sabes lo grave? Aquí hay un expediente de cada rescate de por qué se ha producido. Más allá de los 1.800 empleados directos e indirectos del Grupo Pachá. Y ese expediente no está colgado en transparencia, lo están ocultando. Ese y otros, por ejemplo, Hoteles Cesgarden en Baleares, casi 19 millones de euros. Empresa Eating Group de restauración, 7 millones de euros. A ver, cada dinero cada millón de dinero público ha de tener una justificación. ¿Por qué se rescata una discoteca y no a una empresa o a un grupo de empresas? Y no vale lo de los 1.800 empleados. Esa es una investigación que habrá que llevar a cabo. ¿Cómo se han decidido los rescates? ¿Quién llama a quién para conseguir que su discoteca sí y la de al lado no? ¿Quién está detrás de esos rescates? Vamos a intentar empezar a rascar un poquito, que creo que ya es hora, ¿no? Porque el dinero se lo han gastado seguro. Acabaremos averiguando qué es lo que pasa. Don Seguro. Albert Castillón, muchísimas gracias. Le escuchamos esta tarde a partir de las Abrazo 4. fuerte, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, señores, ¿algún comentario más acerca del futuro de nuestras pensiones? Pues mira, Javier, a mí me gustaría comentar una cosa. Resulta al hilo de lo que ha comentado, no sé si ha sido Carlos o Jesús. Y tú comentabas, hubo un ministro que no recuerdo su nombre ni lo Creo quiero que fue recordar, Solbes, sí. que comentó efectivamente que nos hiciéramos planes de pensiones privados, ¿de acuerdo? Yo tampoco confío en Y lo dijo siendo ministro, Claro, Cuidado con la injundia que supone una aseveración de esas características. Es muy grave. Primero ya te está poniendo en el camino de lo que va a suceder, porque va a suceder. Luego, el tema, como te digo, de las pensiones privadas. ¿Alguien nos garantiza las pensiones privadas? Quiero decir, ¿qué va a pasar con la banca? ¿Qué va a pasar de aquí a que nos jubilemos nosotros? Puede pasar cualquier cosa. Vale, de acuerdo, pero por lo menos me reconocerá don Julio que al hablar de un sistema privado de pensiones es uno que uno mismo se organiza, es su propio dinero, se lo capitaliza como considera oportuno y una serie de cosas, mientras que el sistema público de pensiones es algo obligatorio, impuesto por ley, que tiene un sistema además que si se aplicara en el sector privado sería un fraude piramidal, Sí. Porque los trabajadores de ahora que cotizan ahora están pagando las pensiones de los que se jubilan ahora. Es decir, que ni siquiera uno está guardando en una hucha para un futuro. No es ni la mochila ni austríaca, ni chilena, ni ningún tipo de mochilas. Es decir, por lo menos un plan de pensiones es un sistema de ahorro personal de cada persona, ¿no? Al margen de la viabilidad del sistema bancario, que quiera usted poner en entredicho, ¿no? Indudablemente. Yo lo pongo en entredicho con total seguridad. Pero por otro lado, ahora nos quieren penalizar también los planes de pensiones privados. Ha habido gente, como por ejemplo es mi caso, que por falta de confianza en otros sectores ha decidido a lo mejor invertir. Yo, por ejemplo, tengo algún inmueble, lo tengo alquilado. Bueno, yo pagué impuestos cuando compré el inmueble. Yo pagué impuestos cuando hice la hipoteca. Yo pago impuestos por el alquiler de ese inmueble. Yo pago el IBI de ese inmueble y si un día me desprendo de ese inmueble, volveré a pagar impuestos por ese inmueble. Y cuando se muera pagará impuestos también. Y sin embargo, aún así nos quieren penalizar y además quieren intervenir el mercado del alquiler y decirnos lo que podemos cobrar, lo que no podemos cobrar, que tenemos que alquilárselo a quien ellos digan, porque resulta que si ahora, perdóname, y si alguien se ofende, si ahora resulta que a un homosexual, por ejemplo, le niegas el alquiler porque no es solvente, ya te va a denunciar porque se lo has negado por homosexual, porque yo le he tenido que negar el alquiler a más de una persona. Prescindiendo de su condición sexual. Efectivamente, prescindiendo de su condición sexual, se lo niegas de raza, de religión, pero claro, ya puede ir a por ti y decir, no, es que no me lo has alquilado porque resulta que soy de color. No, a lo mejor no te lo he alquilado porque no se dan las circunstancias, no me pareces solvente, pero ya
estás en el punto de mira. Es que el intervencionismo de este gobierno, yo, vamos, lo he desconocido hasta estos momentos. Yo no he conocido un gobierno tan intervencionista en todo como el que tenemos ahora. Hombre, para evitar ese tipo de acusaciones de que una persona homosexual te pueda acusar de que le niegas a alquilar un inmueble por su... Que le acusen a ustedes de homofobia, de racismo, de perdona, xenofobia por no conceder el alquiler a una persona en concreto. Claro, pero en el caso de la homosexualidad es un poco más difícil que luego lo demuestre, porque vamos a ver, sobre todo si el alquiler se hace a través de una agencia inmobiliaria donde el propietario no tiene contacto directo con el candidato a inquilino hasta el momento de la firma, porque las inmobiliarias lo firman, no ponen en contacto hasta el momento de la firma por su propio interés, porque la inmobiliaria se lleva como mínimo una mensualidad de alquiler por la gestión, ¿verdad? Y se lo cobra al inquilino. Entonces, lo que pasa es que las inmobiliarias suelen pedir datos fiscales o datos de solvencia económica al candidato a alquilar el inmueble. Esos datos de declaración de la renta, etcétera, etcétera, se manda, por ejemplo, a una compañía de seguro de impago de alquiler. Esa compañía de seguro de impago de alquiler investiga al candidato y si, por ejemplo, el candidato está inscrito en algún registro de morosos de los muchos que hay, es un factor para denegarlo. Entonces, queda fácil acreditar que a una persona no se le deniega el alquiler de un inmueble de un particular por el mero hecho de ser homosexual. Otra cosa es en el caso de personas de raza extranjera, o sea, de raza no... personas extranjeras con acento no español o personas de otras razas. Ahí también se puede argumentar que si hay una inmobiliaria de por medio, no se ha rechazado. Ni racismo ni xenofobia. Claro, también es cierto, pero no, hablando claro. No, pero Julio apuntaba una situación bien normal. Un propietario que directamente negocia el alquiler de su inmueble. Claro, ahí sí le pueden acusar de cualquier cosa. Si usted lo hace a través de una agencia, efectivamente ya repercute esa responsabilidad a otro sitio. Si acusan de negarlo de negar el alquiler en caso de ser homosexual, y le pusieron una denuncia por eso, es tan fácil como decir, oiga, yo no sabía que esta persona es homosexual. Yo se lo deniego porque no me ha suscitado confianza por X factores intuitivos. Y eso, como es un juicio de intenciones, no lo pueden acreditar. Pero por eso también, y yo no me llevo comisión de ninguna inmobiliaria, pero yo por eso también soy partidario de alquilar inmuebles cuando se es propietario particular. Yo soy muy partidario de hacer esos alquileres a través de una inmobiliaria, porque ellos son profesionales, porque ellos además tienen acceso a esas bases de datos de morosos para acreditar la solvencia de un candidato a alquilar un inmueble. Por tanto, yo creo que eso es un servicio que hacen que muchos propietarios particulares que alquilan sus inmuebles, oye, que cada cual haga lo que quiera. Yo como buen liberal siempre creo que cada cual tome sus decisiones como considere, ¿no? Pero creo que es mucho más ventajoso dejarse asesorar por profesionales a la hora de poner un inmueble en el mercado, habida cuenta además de los grandes riesgos que supone alquilar un inmueble. Y por tanto, yo creo que hay dos precauciones básicas que todo propietario particular debería tener a la hora de alquilar un inmueble. Primero, hacerlo siempre a través de una inmobiliaria que tú tengas certeza de que hace las comprobaciones pertinentes en cuanto a solvencia. Y segundo, vincular el contrato de alquiler a un seguro de impago de rentas que normalmente suele llevar aparejado la cobertura de suministros impagados y la asesoría legal incluida en la póliza en caso de tener que desahuciar al inquilino por impago. Bueno, garantías para que se tomen precauciones a la hora de alquilar inmuebles, pero no nos desviemos del asunto que nos ocupa, que creo que es realmente preocupante lo que tenemos delante, el futuro de nuestras pensiones, ¿no? Bueno, sobre las pensiones, el futuro es tan incierto o tan negro como incierto, porque primero, por un dato de natalidad, que está claro que la pirámide también de natalidad pues no va a soportar el sistema que actualmente tenemos. Pero es que los en este momento estamos pagando ya el baby boom, quiero decir, ¿no? Ya se están jubilando una serie de personas después del boom de nacimientos de los años 60, o sea, con lo cual ya estamos experimentando el cambio sociológico, ¿no? Que provoca un cambio en el reparto justamente del dinero acumulado. Correcto. Por un lado, la natalidad y por otro lado, el envejecimiento de la población española, afortunadamente por un lado, cada vez vivimos más, pero que hay que ir a otros sistemas. Lo que ocurre es que los sistemas alternativos que ahora mismo el ministro Escrivá pues está más o menos anunciando no convence a nadie. A ver, eso de alargar el periodo de cotización. Yo alargar el periodo de cotización no lo veo mal, pero
claro, es que hay Si que... luego se elige sobre los mejores 27 Ahí está, años, ¿no? Javier. Eso es lo que yo quería decir. Claro. Si usted me dice voy a alargar a los 30 años, pero usted me dice qué 30 años son, que serán los últimos, que es donde más difícil normalmente la gente lo ha tenido, me está haciendo pan con tortas. En este momento, porque En- antiguamente los últimos años eran siempre los mejores de una carrera. Sí, Uno empezaba de joven con poco dinero Correcto. y con la madurez y a la Correcto. hora de envejecer había estabilizado su situación. eso era en un modelo Nosotros anterior. somos la primera generación Claro. que vivimos peor que nuestros padres. Claro, Por culpa de esta crisis que estamos teniendo. Con lo cual, probablemente todos los que nos escuchan han tenido épocas profesionales mucho mejores en épocas anteriores correcto. y ahora que tienen más años están peor de lo que estaban antes. Correcto. Con lo cual, si me coge los últimos años de cotización, la media me bajará. Permítame que elija yo los mejores años de mi Sí, cotización. lo que ¿no? pasa es que elegir los años mejores de cotización es ir contra el propio también sistema, porque si todo el mundo eligiera los mejores años, pues quizá el sistema quebraría. Yo iría a un sistema... ¿Y cuáles va a escoger? Si no, por supuesto que va a escoger todo el Claro, mundo los mejores obvio, años. obvio. Pero yo iría entonces a un sistema que no tuviera en cuenta lo de los años, sino que tuviera en cuenta cuánto se ha pagado, cuánto se ha aportado a la caja de la Seguridad Social, en bruto. Es decir, si usted ha aportado 100.000 euros, pues sobre 100.000 euros usted tiene una devolución de X y punto. Y a eso sería mucho Don más Carlos, lineal. y le mucho más fácil. podría comprar ese argumento si luego usted no me pusiera un tope a la pensión máxima. Es que para Porque- eso porque habría entonces- que... Porque entonces, claro, No, yo le claro. digo a usted, a ver, Ministerio de la Seguridad Claro. Social, hágame usted el cálculo para tener el máximo cuál es lo mínimo que tengo que pagar. Claro, Y claro. así se queda usted. En Claro. cambio, no. Trabajo mucho más, cotizo mucho más. Y luego a la hora de que reviertan mi todo el esfuerzo hecho, me dicen, no, aunque usted merecería el triple, nuestro máximo es este. Y aquí se queda. Correcto. Mire, no. Hay dos cosas, Javier. Uno, yo estoy de acuerdo con usted, destópese. Y dos, claro, hay una cuestión que nadie se fija tampoco cuando dice, no, la pensión máxima 3.000 y pico euros y tal, es mentira, porque de eso te quitan también el IRPF, te quitan un 20%. Oiga, si yo esto lo he pagado ya, no me tenga que poner el IRPF, démelo en neto. O sea, es que es una cosa que tampoco tiene mucho sentido. Está lleno de trampas. Nos están obligando, a base de cambiar las normas del juego en medio del partido, nos están obligando a que tengamos que estar reconduciendo nuestra vida independientemente de lo que hayamos hecho en ella. Por ejemplo, cuando empiece, si disfruto una pensión, ya habré cotizado los 40 años. Pero ¿cuántos españoles, estoy mirando aquí al técnico que es el más joven de los que estamos aquí cerca, cuántos españoles en la España actual pueden cotizar durante 40 años y dicen que no, para poder cobrar esa Pero pensión? a la fuerza Orcan, quiero decir, es que nuestros hermanos pequeños o nuestros hijos van a tener que estar trabajando hasta los 78 Exactamente. años, porque Así si lo van a no, arreglar, no se van a decir, poder no te jubilar. preocupes, que como Claro. vas a morir más tarde, puedes trabajar hasta más tarde. Pero también están obligándonos a los que ya llevamos un tiempo trabajando, porque ahora era 65, ya cuando me toca a mí serían 67, quién sabe si el gobierno que toque en ese momento lo elevará a 70 y volvemos un poco como lo de antes de las movilizaciones de los autónomos. Como no va a haber una presión para frenar esto, pues lo llevarán a cabo. Pero es que además nos han engañado durante mucho tiempo y lo siguen haciendo para, por otro lado, el sistema meternos lo que nos quiera meter. Parece que se nos ha olvidado que nos dijeron que aquí es que nos iban a venir millones de personas a pagarnos las pensiones. Y ya hemos visto que no solamente no nos pagan las pensiones, y que nosotros no pagamos los gastos que ellos suponen. Y es que además nos dicen como solución, cada 2 por 3 sale el típico titular, para mantener el sistema de pensiones actual, dado lo llaman el invierno demográfico, que yo lo llamo el infierno demográfico que sufrimos en España, hay que, como si importáramos tomates o tuercas, hay que traer a España 2 millones de inmigrantes, 3 millones. Y digo yo, vamos a ver, si tenemos invierno demográfico, lo que habrá que hacer será potenciar la natalidad de los nacionales. Y luego, si por lo que fuera no fuera posible, pues ya veríamos si venía alguien. ¿Verdad? Pero ¿por qué dan por hecho ya que aquí, mientras se asesina Pues a una media de 100.000 políticas- niños al año, hay que estar trayendo personas para que contribuyan? Que todos Pues vemos para que no. empezar, políticas de fomento de la natalidad no tenemos, salvo en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que Isabel Díaz Ayuso sí tiene un plan de natalidad que anunció ya al principio de esta legislatura y que busca ese tipo de fomento, pero en general en las administraciones públicas no hay fomento de la natalidad en España. No hay ninguno. Pero- Pero lo hacen aposta. Dicen, sí tengo la excusa para que haya que traer no sé cuántos millones de Vale, inmigrantes. pero y en el tema de la inmigración seguimos sin regular adecuadamente Por la supuesto. inmigración, porque aquí estamos hablando del conflicto que supone la inmigración ilegal. Ayer mismo Marlaska estaba en el Congreso de los Diputados sometido a una enorme presión por todas las mentiras que ha dicho acerca de la versión de lo que ocurrió en la valla de Melilla.
luego otros ministros vinieron a rescatarla y quitarle el protagonismo, Sí. con lo cual ya nadie habla de Marlaska, aunque nosotros hablaremos de Marlaska. Y lo que deberíamos estar haciendo, en vez de tener el problema que tenemos con la inmigración ilegal y los problemas de seguridad de nuestras fronteras, sería regular adecuadamente la inmigración ordenada para cubrir aquellos puestos de trabajo que, oye, por el motivo que sea, los españoles no quieran cubrir. Y Pero, sobre todo, claro, claro. buscando personas que vengan aquí, además de para satisfacer esos puestos, intentando evitar por todos los medios que a España entren personas por patera o por avión, que en el caso, por ejemplo, las personas que llegan de forma ilegal por patera, son personas que en la inmensa mayoría de los casos no tienen estudios. Por tanto, ¿qué aportación al mercado laboral van a hacer? Muy poca. Además, tampoco hablan nuestro idioma, porque vienen de partes de África donde no se habla español. Por tanto, peor aún, ¿qué vivienda van a tener? Hay que darles, con lo cual, ese tipo de inmigración, además, encima de que no nos aportan nada, nos supone un enorme gasto público que tenemos que afrontar. Y luego, encima, cuando después de 3 años que consigan acreditar la permanencia en España y alegan arraigo, se les concede la residencia, y encima luego estas personas que entraron ilegalmente, que no aportan nada y que viven de subvenciones en muchísimos casos, se traen a la familia. Porque el ingreso mínimo vital, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas donde hay listados, donde se ha accedido al listado de beneficiados, son todos nombres extranjeros. O cuando tú vas a los colegios y ves las becas de comedor, resulta que están copadas por población extranjera. Entonces, esto no es racismo ni xenofobia. Esto es simplemente recordar que España se está suicidando con esta política absolutamente esquizoide en cuanto a la inmigración. Y en cuanto a las pensiones, yo quiero recordar una cosa, porque a mí siempre me gusta hablar claro. No sé si luego se coincide o no, pero bueno, las pensiones públicas son una estafa piramidal. Y en relación a lo que decía don Julio de que le suscita desconfianza a los gestores privados de pensiones, a mí me sucede todo lo contrario por una sencilla razón. Cuando una persona entra al mercado laboral, se le obliga, aunque no quiera, a cotizar a la seguridad social con el chantaje que esa persona que acaba de entrar al mercado laboral no tiene la culpa, ¿vale? De que antes que él, a otras personas se le obligó también a cotizar para pagar las pensiones de los que estaban ya jubilados cuando esa otra persona que hoy es pensionista 30 años atrás entró al sistema. Entonces, es una obligación de semiesclavitud que impone el Estado al individuo el hacer pagar cotizaciones para mantener la seguridad social. Yo comprendo que las personas que ahora están jubiladas, como no puede ser de otra manera, no se les puede dejar desasistidas. Y esas personas pagaron y cotizaron durante toda su vida y adquirieron un derecho, claro que sí, pero para conciliar la justicia con las deudas adquiridas, yo creo que deberíamos ir poco a poco virando el sistema para que dentro de 10, 15, 20 años incluso, quien entra al mercado laboral en 20 años o en 25 años, aunque sea, ya no esté obligado a cotizar para pensiones de terceros, porque eso es una estafa piramidal, como muy bien recordaba el director del programa, donde el que entra al sistema empieza a pagar las pensiones para los que lo están cobrando. Entonces, a diferencia de eso, que es lo que hace el Estado, y es lo que da un montón de poder, por cierto, a los políticos, para mangonear con eso, por cierto, y para jugar con las expectativas de la gente y para asustar incluso a las personas que ya están llegando al fin de su vida laboral y van a pasar a ser jubilados y hacerlas dependientes del Estado, por cierto, que no hay peor política para el individuo que hacer dependiente al individuo del Estado, por eso yo soy liberal, evidentemente. Otro de los problemas es que las ventajas que tiene el sector privado es que yo creo razonable pagar una parte de mis ingresos a una entidad privada que gestione ese dinero, que le busque una rentabilidad y que se lleve una pequeña comisión, porque a mí me está haciendo un servicio. Igual que si alguien alquila un inmueble y con el criterio profesional consigue rentabilizarme y buscarme un buen perfil de inquilino que sea solvente y que no me dé problemas en el inmueble, si encuentro un buen gestor que es capaz de buscarme una rentabilidad a mi dinero de forma que cuando yo me jubile con esa buena rentabilidad, por esa buena gestión, tengo el capital que he aportado de mis ahorros más la productividad más el rendimiento que ha conseguido ese gestor, yo claro que veo legítimo que ese gestor con unas garantías legales y con una legislación que proteja a los aportadores, pero claro que veo legítimo que se lleve una pequeña parte porque él también gana y porque me está haciendo un trabajo. Entonces, la gran ventaja que tiene la gestión privada de los planes de pensiones es que, hecha con honestidad, hay mucho más estímulo para hacerlo bien por parte de los gestores porque ellos también ganan. Y además me evita a mí el tener que depender del criterio político, sobre todo, que esto ocurre muy a menudo, de políticos de izquierdas que hacen política social a costa de los demás, porque ya con esto termino. Pero es que ese es el problema. Es que la izquierda, sobre todo, nunca hace política social con su dinero. Y las pensiones es el mejor ejemplo. En algún momento a alguien se le ocurrió dar pensiones a quien nunca había cotizado, obligando a los que eran jóvenes a empezar a cotizar y prometiéndoles, eso sí, que cuando ellos fuesen ancianos también cobrarían. Pero es que esto es un sistema de esclavitud encubierta y es una estafa piramidal que hay que acabar con él. Sí, si me permites, César, estoy de acuerdo y va un poco en la línea de lo que ha comentado Carlos. Bueno, tú lo que propones es
que tú seas el responsable económicamente hablando de lo que luego vayas a cobrar. O sea, que tú cotices para ti, ¿de acuerdo? En eso estamos de acuerdo y así se hace de forma privada, ¿no? También estoy de acuerdo contigo en que las pensiones pues son una forma de esclavitud y una obligación, en fin, son un diezmo, ni más ni menos. Pero claro, el problema, yo no estoy dudando de la gestión privada, de que lo vayan a hacer mal. No estoy hablando de fórum filatélico. Yo estoy hablando de que en la actual situación, claro, en la actual situación económica y en la actual situación política, yo puedo pensar, siendo un poco catastrofista, es cierto que tiendo a serlo, que aquí puede haber un crack y que esas empresas no es que no quieran cumplir con su obligación contigo, sino que no van a poder. Pero un Estado también puede quebrar. Sí, bueno, ¿quién ha dicho que un Estado no quiebra? Un Estado puede quebrar, indudablemente. Claro que sí. Claro. Sí, puede si no quebrar. tiene el Estado, si no hay efectivo en caja si yo y si no le prestan dinero, ¿cómo va a pagar el Estado sus obligaciones? Yo no defiendo las pensiones públicas. No es que las esté defendiendo. Pero te quiero decir que yo desde mi punto de vista de autónomo, fíjate lo que te voy a decir, mi jubilación, para mi jubilación, para mis cuentas de mi jubilación, yo directamente no cuento con mi pensión. O sea, yo he hecho inversiones privadas, como te he comentado antes, en inmobiliaria, cada uno puede hacerlas en lo que crea procedente o como tú has dicho, en un producto privado y no cuento siquiera con mi jubilación, no cuento con ella. Pero claro, si cada vez me van grabando más y más y más y más el tener otros medios productivos o otros medios de financiación, para mí, pues claro, es que esto es hacer un pan con unas tortas, como habéis dicho antes. O sea, estamos pagando. Si tenemos pensiones públicas, pagamos. Si tenemos pensiones privadas, pagamos. Si tenemos otra forma de financiación porque hemos adquirido inmuebles o lo que sea, pagamos. Es que las públicas es lo que habría que tender a eliminar. Claro, sin dejarles asistido a los que han cotizado, evidentemente, pero a 20, 25, 30 años, lo que se tarde. Pero deberíamos tender a eliminar, a sacar a los políticos las manazas de nuestra cartera. Sí, y cuanto menos intervengan los políticos en nuestra cartera y cuanto menos capacidad tengan de trincarnos nuestro dinero para luego gastarlo ellos en lo que les dé la gana, porque usted, si tiene inmuebles, se lo sabrá muy bien. ¿Cuánto tiene que pagar usted de IBI? Y en muchos municipios, ¿cuánto se despilfarran los ayuntamientos en cosas que son absolutamente innecesarias? Que no son ni mantenimiento de calles, ni alumbrado, ni alcantarillado, ni los servicios básicos e inherentes y que justifican la existencia de un ayuntamiento. Está claro. ¿Verdad? Porque se lo tienen que gastar, hablando pronto y mal, en gilipolleces o en beneficiar o en centros culturales que no aportan nada. Más que 4 gatos van allí a hacer el petit pois. Que a mí me parece muy bien que la gente haga su petit pois, pero que cada cual se paga el petit pois que le gusta hacer. Porque con el dinero de los demás, pues hombre, entiendo yo que hacer determinadas cosas no es moralmente aceptable. Y es una excusa para esquilmar la productividad o esquilmar el esfuerzo, el trabajo y el ahorro de muchísima gente en base a políticas sociales buenistas, porque ese es el truco perverso que hace siempre la izquierda, que se prevale de buenas intenciones para justificar el atraco fiscal sistemático a los individuos y a las empresas, y así nos va, claro. Hay una cosa que, además de lo que ya hemos comentado, es la verdad muy indignante, y es el gobierno también se le llena muchas veces la boca cuando quiere traer argumentos a su favor y ve algo que en Europa le gusta y dice, no, bueno, pues es que esto en Europa, ¿no? Y en los países de nuestro entorno y demás, ¿no? Lo ha hecho ahora últimamente con el tema del delito de sedición, que lo ha explicado mal y no es tampoco así, pero bueno, decía, no, es que esto solo pasa aquí en España y en Europa no tienen el delito de sedición tipificado como tal. Bueno, mire, si quiere irse a Europa a mirar cosas, mire la cuota de autónomos, cómo está en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Portugal incluso, donde, bueno, pues no pasa en muchas ocasiones de una pequeña cuota de 90, 45 euros, 90 a lo sumo. Aquí vamos por 300 y subiendo. Ya lo hemos dicho antes que ahora pretenderán hacernos pagar hasta 1.200 euros de cuota, ¿no? Con las nuevas tablas, según los ingresos se dice. Pero es una barbaridad que a un autónomo que luego le va a quedar una pensión de jubilación de poco más de 800 euros, le hagan pagar durante toda su vida, mes a mes, 300 euros al mes. Se ponga, esté bien, se ponga enfermo o cualquier contingencia. Es una auténtica barbaridad. No se dice muchas veces porque, como bien habéis apuntado, los autónomos
es como un mal necesario que tiene que pulular y con el que hay que esquilmar, pero de verdad que es que esto solo está pasando en España. Y bueno, pues claro, el gobierno ante esto no dice es que en otros países de nuestro entorno no sucede, ¿no? Aquí le va bien porque hace caja, claro. Siempre cogemos como ejemplo, digo cogemos los gobiernos que padecemos como ejemplo lo peor de cada país. Nunca cogemos lo que puede beneficiar. Aparte de que hay una serie de temas, sobre todo los temas sociales, que son incomparables, o mejor dicho, son comparables pero no equiparables, y entonces lo hacen de la manera más torticera posible. Yo que para nada soy liberal, sin embargo, tengo que compartir con don César la base del problema de que lo malo no es que se recaude de mal, o sea, que lo público sea malo por el hecho de que se obligue, sino en qué nos gastamos lo público. Porque yo creo que si se gastaran las cosas en las que hay que gastarse, Pero según quién. claro, no, por eso digo. Entonces, todos, es que no viene a la cabeza, sería estar debatiendo sobre horas simplemente enumerando las cosas en las que todos sabemos que se tira el dinero en España. Como usted sabe, el Instituto de Estudios Económicos cifró en 60.000 millones de euros al año el gasto improductivo. Es decir, dinero que se tira en cosas en las que no se debería tirar. Como todos los días a estas horas, abrimos nuestro expediente de expulsión para conocer la opinión de don Alfredo Urdaci. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, oyentes de Decisión Radio. Este mediodía se van a concentrar en la carrera de San Jerónimo ante el Congreso de los Diputados, cientos de mujeres que van a entregar 350 cartas para 350 diputados. Hay entre ellas cartas para Pedro Sánchez, para Cuca Gamarra, para Irene Montero, para Iván Espinosa de los Monteros, para los de Bildu o para los de la Esquerra. En esas cartas, las mujeres, algunos hombres y alguna transexual, hablan de su vida, pero sobre todo hablan de su libertad. Alguien puede tener la impresión de que se trata de una marcha para defender la prostitución. Al fin y al cabo, quienes se manifiestan son personas que ejercen ese viejo oficio. Pero no, se trata sobre todo de una marcha por la libertad de las personas adultas, por el derecho a elegir lo que cada uno hace o quiere hacer para ganarse la vida sin hacer daño a terceros. Los que se manifiestan, los que se van a plantar ante el Congreso, entienden que hay una reforma legal en trámite que atenta contra la libertad constitucional y por eso salen a la calle y se echan a la carrera de San Jerónimo para defenderse. Lo hacen, fíjense, a pesar del enorme estigma que supone en España, en cualquier sociedad, la verdad, declararse públicamente puta. Cuando los vean a la hora del telediario, cuando las vean en las noticias, si es que las televisiones tienen a bien hacerles caso y sacarlas de la marginación a la que les han sometido en los últimos meses, piensen en el esfuerzo que estas mujeres hacen para defender sus derechos. Fíjense que lo que le piden al Congreso es tan solo que se les escuche, que se oiga su voz, que se legisle teniendo en cuenta a las afectadas, a los afectados por las leyes. Es un principio fundamental de la democracia, pero ni siquiera eso se cumple en este tiempo de imposiciones, de moralismos y de mohínes puritanos. Hoy es el día que 350 putas entregan 350 cartas de su puño y letra dirigidas a sus señorías. Gracias, Alfredo Urdaci, asunto del que estaremos también muy pendientes. Bueno, como ustedes saben, es un elemento más. Ahora resulta que el gobierno quiere rescatar a una serie de mujeres que no quieren ser rescatadas del negocio de la prostitución. Argumenta el gobierno de Pedro Sánchez que es una manera de combatir la trata de personas, pero para eso asegura que un elevadísimo porcentaje de las mujeres que en España se dedican a la prostitución lo hacen de manera forzosa, obligadas por un proxenetismo que las mantiene secuestradas y forzándolas a ejercer la prostitución. Sin embargo, en colectivos de propias mujeres que se dedican a este negocio, aseguran que ese porcentaje es mucho menor, muy inferior. ¿Les merece alguna opinión este intento de querer ilegalizar la prostitución a base de imponer multas tanto a los clientes como a los proxenetas? Y es que, vamos a ver, en Alemania, por ejemplo, se hizo todo lo contrario. Se regularizó la prostitución y se aceptó que una parte de la población ejercida fundamentalmente por mujeres, también hay hombres que se prostituyen, pero cuantitativamente se supone que es menos, se legalizó.
Y además, como se reformó también el mercado laboral de forma que el rechazo de ofertas laborales adaptadas al perfil profesional de una persona implicaba la pérdida de la prestación por desempleo, en la Alemania de Schröder pasó esto, con estas dos medidas llegó a ocurrir que una mujer que había estudiado, se había pagado la carrera de ingeniería informática sirviendo cafés en una cafetería, sirviendo desayunos en una cafetería, rechazó la oferta de trabajar en un burdel que le llegó, porque además en Alemania se dio acceso a los burdeles, a la base de datos de empleo del INEM alemán, ¿vale? Y entonces, claro, recibió la oferta de un burdel, la rechazó y perdió la prestación de desempleo por negarse a trabajar en un burdel. Esto pasó en la Alemania de Schröder, fue una de las consecuencias. Entonces, yo creo que aquí nos vamos al extremo contrario, ¿vale? Entonces, la prostitución, evidentemente, los que lo defienden, la prostitución, yo siempre les hago la misma pregunta, si tienen hijas. Dice, oye, si tan normal es la prostitución y lo consideras como una actividad profesional más, ¿a ti te gustaría que tu hija la ejerciera? ¿A que no? Entonces, también por otra parte entiendo que prohibirla genera una pérdida y unos perjuicios a muchísimas personas. Entonces, yo creo que el punto intermedio sería habilitar, ahí sí, mecanismos para estimular, facilitar y apoyar que ninguna mujer tenga que verse obligada a recurrir a eso. Pero también es cierto que en determinados perfiles de personas que ejercen esa actividad les resulta mucho más lucrativo y por eso lo hacen. Es decir, una persona, tanto hombres como mujeres, porque esto también entiendo que lo pueden hacer los hombres, una persona que tenga un gran atractivo físico y que tenga una tarifa, entiendo que elevada, y si no tiene una formación ni una cualificación profesional en otras actividades, siempre le va a compensar mucho más prostituirse que trabajar en un de administrativo, a lo mejor, si es que no tiene estudios, o tiene poca formación, o tiene poca cualificación. Entonces, hay gente que siempre va a querer hacerlo, pero no es menos cierto que la existencia de esta actividad facilita muchísimo que haya personas que, por un criterio de supervivencia, la realicen y que si pudieran elegir, no la realizarían. Pero el problema es que esas personas que se ven obligadas a recurrir a esa vía de ingresos tampoco tienen ningún tipo de programas donde poder tener otra salida laboral. Pues si es un salvavidas al que se agarran estas mujeres, ¿no es mejor que sea legal a que sea ilegal? Bueno, pues no, yo en esto opino efectivamente que siempre que se pueda proteger los derechos y también las obligaciones, que también las tendrán y las tienen de cualquier persona que se dedique a una actividad profesional, en este caso hablamos de prostitución, que por cierto no hay que ser tampoco muy fariseo en este tema. Con la prostitución, César, ¿te parecerá bien o te parecerá mal? ¿Le parecerá mejor o peor a ese padre en el supuesto que ponías de su hija? Pero es la profesión más antigua del mundo y no va a acabar en la vida, porque las puertas al campo es imposible pero eso ponerlas. No la convierte en buena, don Carlos. No. Yo no la estoy calificando, pero si quien lo calificó en el ejemplo supuesto, no decir, bueno, le parecería bien a un padre. Es que no hay que entrar en si parece bien o mal. Lo que hay que entrar, desde mi punto de vista, es a que si va a estar toda la vida, porque desde la antigüedad está la prostitución, lo que sí que parece, y yo voy en la línea del director, razonable, es que las mujeres y los hombres que se dedican a la prostitución lo hagan en las condiciones más legales y más adecuadas posibles. Y para eso hay que hacer un marco regulatorio donde estas personas entren, porque si lo hacemos a espaldas del marco regulatorio, pues ahí ya entran las mafias, entran los proxenetas, entran las enfermedades, entran todo lo que es una actividad ilegal, lógicamente, y ajena a lo que es la regulación. Por tanto, yo sí sería partidario de regularizarla y en paralelo, por supuesto, antes incluso, y ahí sí le doy la razón, una labor de formación, una labor de educación, una labor de acompañamiento de los servicios que corresponden a los poderes públicos, que para eso les pagamos, para que pongan a las mujeres y hombres que puedan estar en riesgo todos los mecanismos pues que tengan los servicios sociales, obviamente. Claro, pero esa regularización, a mi juicio por lo menos, supone que el Estado se convierte también en proxeneta. Porque en el momento en que, por ejemplo, regularizamos esa, entre comillas, actividad legal y establecemos una cotización a las personas que la ejercen, pues el Estado se está lucrando de la explotación sexual o de la actividad sexual o de que haya personas que se consideran objeto de placer para otras, porque eso es en definitiva la prostitución. Y eso es a mí lo que me preocupa. Yo no soy partidario de prohibirlo, pero tampoco soy partidario de regularlo en ese sentido, porque entonces, moralmente... que permanezca como está ahora en la legalidad, ¿no?
Pero es que regularlo implica que el Estado también se convierte en un proxeneta. Pero es que la alegalidad actual lo que genera es una ilegalidad que fomenta el proxenetismo y la trata, ese tipo de cosas. Una de dos, o se penaliza del todo, se ilegaliza y se persigue, o se legaliza y César, se regula, ¿no? Tenga en cuenta, entiendo el argumento y hace pensar, pero entonces el Estado es alcohólico y es fumador total, porque vive de los impuestos también del alcohol y del tabaco. En fin, que recaude impuestos o que regule una actividad que pueda ser nociva para la salud o para la moral, no quiere decir que se convierta en proxeneta ni en alcohólico, desde mi punto de vista. Yo simplemente añadir, si me permitís, que yo creo que estamos hablando de dos problemas paralelos, pero diferentes. O sea, la prostitución existe porque hay demanda, igual que existe la drogadicción. Hay demanda, por eso existe ese mercado. Ese mercado, yo creo que, como bien habéis opinado alguno, lo más interesante es que esté regulado por la protección de las trabajadoras en este caso, e indudablemente, pues porque también el Estado necesita cotización, y esto lo estamos viendo, y de esta manera ambos obtendrían un beneficio, entiendo. Esto en lo referente a la prostitución. Y luego yo pienso que paralelamente a eso, lo que sí hay que perseguir son estas mafias que parece ser que obligan a ciertas mujeres a prostituirse sin ellas desearlo. Eso, por supuesto, yo lo considero un delito, y un delito muy grave. No solo usted disculpe, es que el propio Código Penal efectivamente es lo que tipifica como delito. El proxenetismo, es decir, el que se aprovecha de que una mujer... y el delito de trata. Eso está contemplado y tipificado, efectivamente. Entonces, la prostitución como tal, me estás diciendo como jurista, que yo lo desconozco, que no es delito. Ahora mismo no es delito, no está penalizado. Es alegal, como dijo el director. Y el consumo de prostitución tampoco. Y entonces, ¿qué beneficio obtenemos de que siga siendo alegal? Claro, pero es que aquí hay un problema, yo creo que en fin, en relación a lo que decía usted, don Carlos, de que el Estado también se lucra por actividades como la venta de alcohol y tabaco, tiene usted razón, claro que sí, pero hay una gran diferencia. Ningún ser humano se humilla por vender alcohol o por vender tabaco. Bueno, pues se daña. Quiero decir, se daña los pulmones. Quiero decir, lo sé, pero quiero decir, cuando tú... son sustancias que son dañinas para la salud, claro, pero ningún ser humano que trabaje para producirlas pierde dignidad por ello. El problema de la prostitución es que tiene una particularidad que debería tenerse en cuenta a la hora de plantearse la posibilidad de qué se hace con ella. Y es que el ser humano, yo por lo menos soy de esa concepción, nunca puede ser un medio para, siempre es un fin en sí pero mismo. Que esto es un plano, disculpe, ético, moral, en el que yo prefiero no entrar. Quiero decir que yo tengo mi opinión, pero aquí no la voy a dar. Sí, ya sé que es moral, pero precisamente por eso yo creo que ese es el kit de la cuestión. Cuando tú cultivas tabaco y lo vendes, quien se fuma ese tabaco se perjudica su salud. Cuando tú produces alcohol y lo vendes, quien toma alcohol, sobre todo en demasía, es el que se perjudica su salud. Pero cuando una persona se prostituye, está usando su propio cuerpo para proporcionar placer a otra. Entonces, si vamos a admitir eso como una conducta tipificable, regulable, aceptable y de la cual el Estado se lucre, yo pregunto, ¿por qué no podemos establecer que haya personas que voluntariamente vendan un riñón para otra que lo necesite? Y entonces las personas nos convertimos en cerdos que nos pueden despiezar. Porque si el criterio es el consentimiento, viva la dignidad humana y viva el concepto de que el ser humano es siempre un fin en sí mismo y siempre tiene dignidad y no puede ser usado como mercancía. Entonces, la prostitución, lo malo que tiene es que se usa como mercancía a la persona y la persona tiene dignidad por el mero hecho de ser persona. Y yo, que soy liberal, para mí el único límite que puede haber por lógica es ese. La libertad del individuo nunca puede estar por encima de vulnerar su propia dignidad que le pertenece. Cuidado, don César, que puede estar usted abundando en los argumentos de este nuevo feminismo de Irene Montero, pero eso es que considera que en toda relación sexual el macho, el varón, ejerce una violación sobre la mujer.
cuando en el caso del que estamos hablando ahora puede darse el caso de que sea la mujer la que voluntariamente ejerce una situación de dominio sobre ese varón que paga sus servicios y es ella la que pilota en todo momento la situación. Cuidado con Claro, eso. pero don Javier, Sí, tiene usted me razón, gustaría pero un inciso, algo, permítame, sí. tiene usted toda la razón, pero el problema es que también hay hombres que hacen eso y que son prostitutos y que atienden a mujeres, entonces Sí, sí, no es una los- cuestión de los- sexo, lo que los pasa es que hay, viene los Montero hay. en su desquiciamiento Bueno, habitual solamente ya- habla de los hombres, claro. Ya Pues sabemos es que una cuestión de acoso, como indicaba en la película de Demi Moore, no es una cuestión de sexo, sino de dominio. Sí, además bien cogida esa película poniendo un caso de acoso que no era el habitual, el de la Era mujer una contra cuestión el de hombre. dominio profesional. El que tiene el mando tiene el poder prescindido, que en esa película era la mujer la que tenía ese mando y abusaba del hombre, ¿no? Yo creo que si hubiera que llegar a una conclusión en esta mesa y en casi todas las personas donde surgiera este debate, es que la prostitución va a seguir existiendo. La regularicen o no, la prohíban o no. Entonces, lo que sí que hay que evitar es que se acabe con la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona se acaba con ella de muchas maneras. Pero, sobre todo, lo que hay que ir es también al fondo de la cuestión de, como ha comentado don Julio, de que nos dan a entender de que es que aquí ahora mismo el ser proxeneta o el ser explotador está saliendo gratis, porque si todo esto lo están diciendo, que es que vamos a intentar acabar con esa explotación de mujeres, están reconociendo de cierta manera es que no están haciendo nada para acabar con ello. Y no quiero otra vez sacar el tema de la inmigración ilegal a la mesa, pero es que es evidente, todos lo sabemos, que cuando es una noticia, tiras de nacionalidades, no solamente de las que están ejerciendo la prostitución, sino de quienes las explotan y también suelen ser inmigrantes que muchas veces han entrado de manera ilegal, se han quedado de manera ilegal en España, hasta se les regala la nacionalidad y luego ya como españoles ejercen la explotación de esas mujeres prostituyéndolas o incitándolas para que se prostituyan. Por lo tanto, lo que es fundamental es que es un debate que quien menos indicado está para llevarlo son precisamente ministerios como los de doña Irene Montero, que posiblemente luego saldrá a colación por otras cosas, o gente que la dignidad de la persona la tienen completamente por los suelos, que son, por ejemplo, los miembros de este gobierno actual. Yo no sé si sería el momento, si lo han hecho por conveniencia política, si lo han hecho por conveniencia de tapar otros temas, si lo han hecho exclusivamente porque tengan intereses económicos que estén relacionados con este mundillo. No lo sé. Y entonces, como no lo sé, pues no lo quiero poner tampoco en la balanza para que decante por otro lado. Pero no es de extrañar que este gobierno, precisamente el gobierno más amoral que hemos tenido en la historia, nos vaya a dar lecciones de moralidad a los españoles en estos momentos. No, indudablemente. Solamente añadir una cosa. Dado que ha sido el comentario de Alfredo Urdaci el que ha suscitado toda esta conversación, comentaros que Alfredo tiene una serie de entrevistas, porque ahora mismo está muy implicado en este tema de la prostitución, en su medio de comunicación propio, que es la revista FanFan, donde colaboro. Y es muy interesante leer esas entrevistas y saber de primera mano lo que estas mujeres Es cierto, opinan don Julio. y Aquí comentan. en esta casa, en Decisión Radio, Alfredo Urdaci en su programa ha hecho entrevistas con mujeres que se dedican a la prostitución y que lógicamente nos han hecho entender y comprender el otro lado de toda esta polémica, más allá de cuestionamientos morales que quizá no vengan al caso. Con lo cual le agradezco que puntualice el tema porque nuestro compañero Urdaci efectivamente está analizando este tema en profundidad como debe ser. Bueno, ya saben que esta tarde, mientras estemos todos pendientes del partido de España contra Japón, en el que nuestra selección se juega el pase a octavos de final en el Mundial de Qatar, Pedro Sánchez aprovechará para seguir avanzando en su asalto al Código Penal. Se encargará de que su mayoría Frankenstein en el Congreso tumbe las enmiendas a la totalidad presentadas contra su pretensión de eliminar el delito de sedición. Ya saben, se trata de esa concesión que le hace a los separatistas de Cataluña. Ya les sacó de la cárcel al concederles el indulto. Ahora quiere borrar los rastros de delito en el golpe de Estado que llevaron a cabo. Quiere haberlo hecho antes de que acabe el año y por eso, mientras esta tarde los focos se proyecten sobre el estadio de Qatar, en el que España se juega su pase a octavos frente a Japón, en las sombras y entre las sombras del Congreso se estará moviendo Pedro Sánchez para perpetrar esta reforma del Código Penal. Vámonos hasta el Congreso. Don Josué Cárdenas, muy buenos días. Muy buenos días, oyentes de Decisión Radio del Contrapunto, aquí desde la carrera de San Jerónimo. Pues lo has clavado, Javier. Básicamente, mientras algunos de los futbolistas, Motoshima o Moishima o Morata puedan marcar un gol,
Pedro Sánchez llevará a cabo la eliminación del delito de sedición en el Congreso. Meritxell Batet ha colocado el pleno justo a esa hora, ya no solo con nocturnidad y alevosía, sino también con distracción de todos los españoles. Esto, a pesar de la gravedad que tiene, no es lo que más llama la atención dentro del Congreso. ¿Por qué? Porque Irene Montero es el gran nombre, el que más se comenta por los pasillos, por su alusión ayer y su insulto al Partido Popular en el día de ayer, lo cual le ha salido absolutamente gratis, a pesar de que el martes Meritxell Batet echará la bronca a todos los grupos parlamentarios por el tono, es decir, no focalizó la bronca en Vox como esperaba la izquierda o como pretendía la izquierda, sino lo que hizo es llamar uno por uno a los portavoces para decirle, oiga, bajen un poquito el tono, porque realmente se están haciendo imposible los plenos con las alusiones personales, con los insultos, con los gritos, con este tipo de comportamiento que se está trasladando a la calle, sin duda alguna. Pero al final, en la práctica, quien paga los platos es Vox, vetando a una diputada o retirándoles la palabra. Por lo tanto, esto es lo que se produce. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular para contraatacar? Bueno, recuerdan que durante toda esta semana el Partido Popular no ha visto con muy buenos ojos las manifestaciones que Vox ha llevado a cabo. Bueno, pues la verdad que el Partido Popular recoge cable y esta mañana, a las 11 de la mañana, Cuca Gamarra ha citado a los medios de comunicación y a todos los españoles a que se junten en el Congreso de los Diputados frente a los Leones para protestar contra Irene Montero, contra el Ministerio de Igualdad y contra los insultos que profirió ayer contra el PP y esa acusación de fomentar la cultura de violación. Así que a las 11 de la mañana estaremos muy pendientes porque el PP llama a sus bases a que protesten frente al Congreso para pedir la dimisión de Irene Montero, no solo por esos insultos, sino también por llevar a cabo la ley del solo sí es sí, que según el PP, tan nefastas consecuencias nos está trayendo. Así que la jornada, sin duda, del Congreso va a estar marcada por esa protesta y veremos si en el pleno de hoy hay alguna alusión más, crece el tono o por fin nuestras señorías pues bajan un poquito el ritmo y nos podemos entender. Pues veremos si hay entendimiento posible. Muchas gracias, Josué Cárdenas. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Y ya saben, esta tarde, cuando aquí en Decisión Radio estemos transmitiendo el partido de España-Japón, quizá podemos plantear un tablero deportivo, ¿no? Mientras gol de España por un lado, conectamos con la votación en el Congreso por el otro, ¿no? Porque van a ser como los dos deportes alternativos que se están produciendo en ese instante. El problema, don Javier, es que, bueno, mientras esperemos celebrar muchos goles de la selección española, lo que vamos a no celebrar pues es la impunidad que más está absoluta, imponiendo este gobierno en la legalidad española. Y de una cosa muy grave, y es que con la eliminación del delito de sedición no solo se está favoreciendo a los autores ya condenados de uno de los delitos más graves que se puede hacer contra la lealtad institucional y contra el propio país, que es España, es que se hace un llamamiento a futuro para que cualquier persona, usted o yo mismo, que obviamente somos gente de ley y de orden y no lo vamos a hacer, pero si quisiéramos saliéramos ahí y, bueno, pues atacáramos a las instituciones y al propio Estado. Y se nos acusaría de un delito, fíjese usted, de desórdenes públicos agravados con una pena ínfima que, bueno, pues porque, insisto, usted y yo no lo vamos a hacer, pero ¿cuántos malhechores por allí? Y de los que quieren romper España estarán frotándose las manos diciendo qué barato y qué fácil nos va a salir ahora intentar de nuevo romper España. Don Carlos, cuando se despenalizan las acciones violentas de un piquete en una huelga, ¿cree usted que a un ciudadano, a una madre de familia, eso le va a generar convertirse en una delincuente? No. ¿A quién va a beneficiar? A esos que ya en las huelgas quieren obligar a sus compañeros, barra de acero en la mano, a que por la fuerza se sumen a una huelga a la que a lo mejor no se quieren sumar y va en contra de la libertad de esa persona de tomar sus propias decisiones. Cuando se despenalizan las ofensas a la corona o las injurias contra los símbolos nacionales, ¿cree usted que nos va a convertir en delincuentes insultadores de nuestros símbolos a cualquiera de nosotros? No, va a favorecer que aquellos que ya lo hacen lo sigan haciendo. Así es. Se está generando impunidad para favorecer a aquellos que ya están por la labor de cometer esos delitos. En este caso,
unos individuos que contra la legalidad constitucional del Estado dan un golpe de Estado, se les está buscando todas las facilidades del mundo, primero, para no condenarles por rebelión, una vez condenados por sedición, para concederles el indulto, una vez se les ha sacado ya de la cárcel para borrar ese delito, y luego ya veremos qué pasa con el de malversación de caudales para asegurarnos de que encima quede con que no nos han robado el dinero. No, y sobre todo queden con la inhabilitación que iba a ser pues para toda la vida prácticamente que les quedara, y que se puedan y presentar ahora a las se puedan elecciones presentar dentro de nuevamente medio año. para seguir vociferando que hay que romper con España. Claro. Los que han dicho que lo volveremos a hacer. Decía don Carlos con buen criterio que lo que hacen es un efecto llamada. No solamente es injusto en sí mismo, no solamente está beneficiando a una serie de criminales que luego nos ponen ejemplos de lo que pasa en otros países, que claro, siempre volvemos a ver antes, te ponen el ejemplo que quieren incorporar, sino que es un efecto llamada para los que han amenazado con que van a otro golpe de Estado, que lo harán de la manera que les convenga, lo den, además ya con menos, que puedan grabar con menos años de cárcel su próximo intento, que además, por ser reincidentes, hasta van a tener un premio. Ya que... Pero es que además también depende que lo haga, porque yo siempre he comentado que en España aquí no... La Carta Magna no es la Constitución, sino la ley del embudo. Entonces, es ancha para unos y estrecha para otros. Estrecha ya sabemos para quién es y anchísima para los que son ahora mismo los socios del gobierno. Y entonces, si fuéramos las personas que nos llaman de orden, los que hiciéramos algo, pues seguro que nos aplicarían otro delito que se han inventado, como es el delito de odio, y entonces ese delito compensaría lo que se perdiera por el delito de sedición y al final nos caería el pulpo. Yo esta tarde, le va a sonar mal a los oyentes, yo quiero que eliminen a España, aunque mi corazoncito sea español. ¿Por qué quiere usted que eliminen a la selección nacional española? ¿Qué tiene usted en contra de España? Ahí está. Precisamente, claro, ¿no? Ya, de momento ya la atención de los oyentes está ahora mismo, han dejado de prepararse el desayuno. Y la de los contertulios. Sí. No, porque hace muchísimos años ya que aquello famoso del pan y circo, desgraciadamente en España no queda pan, con lo cual cada vez es más circo, y saben, usted sabe, don Javier, yo soy un gran aficionado al fútbol y estoy vinculado al mundo del fútbol. Pero precisamente se está utilizando este tema, y esto lo ha hecho perfectamente la presidenta del Congreso de los Diputados, haciendo coincidir la votación con el partido, para tapar un montón de cosas. Usted sabe, pero no lo ha conseguido. Nos hemos dado cuenta. Nosotros sí. Estamos avisando a nuestros oyentes. Pero si el fútbol lo siguen millones de españoles, la selección la siguen muchos millones. De hecho, la sigue mucha gente que ni siquiera le gusta el fútbol. Y es lógico que se vean representados. Por eso nos baladí tampoco que estos partidos los televisando Televisión Española. Con lo cual, usted sabe mucho más de informativos que yo. ¿Cuál va a ser el informativo más visto hoy en España? El telediario de la Primera, que se va a dar en el descanso del partido de España. Con lo cual, Jesús, reconociendo que tiene usted toda la razón en lo que dice, no por eso me va a convencer de que Claro. vaya en contra de España, en contra de mi país y en contra de la selección nacional de España. ¡Viva España y que gane España, por supuesto, Claro, siempre! Lo que quiero decir es, y creo que me ha entendido perfectamente, que la ironía no se ve. Pero como la ironía no se entiende en la radio, les diré que don Jesús Muñoz está deseando que gane España porque él siempre quiere lo mejor para España. Exactamente. Pero esperamos que hayan entendido el símil que ha pretendido hacer. Sí, de que no se desvíe la atención, porque es que además lo que quiere de Mundial va a ser otra vez hacer coincidir partidos de la selección, telediarios de la televisión española, porque hoy en el telediario Televisión Española seguro que no van a decir lo buena que es Irene Montero, lo malo que son los que se oponen a Irene Montero, lo bueno que es el señor Marlaska y los paquetes bombas que están poniendo en Madrid, que los tienen a todos ahora. Sigo proponiendo un carrusel deportivo para mientras damos los goles de España ante Japón, Pues, que espero que sean muchos, podamos informar de que, por cierto, en el Congreso están votando. Y ahora que menciono los paquetes bomba, efectivamente debemos decir que a las 2 cartas bomba recibidas en la Embajada de Ucrania en España y en una fábrica de armas en Zaragoza, se ha sumado una nueva alarma, que se ha detectado un nuevo paquete explosivo en el edificio de satélites de la base aérea de Torrejón. Como saben, en estos momentos se está estudiando la policía qué es lo que ha ocurrido con este tercer paquete, pero bueno, parece ser que cunde un poco la alarma de posible actividad prorrusa, quieren decir algunos. No se sabe bien el origen de estas cartas, pero cuyos objetivos serían, como les decimos, la Embajada de Ucrania en España, una fábrica de armas en Zaragoza y este edificio de satélites en la base aérea de Torrejón. ¿Qué pasó con las balas en las elecciones madrileñas que recibían políticos de cierto bando? Tanto cacarearon los de Podemos y el PSOE que se recibían estas amenazas, cuando se descubrió que, por ejemplo, la navajita plateada, esa navajita pintada de rojo que recibió la ministra, que va a ser candidata al Ayuntamiento. Sí, por cierto, va a ser candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid.
era una cosa que había hecho un pobre chaval que no tenía buen juicio y que estaba hasta diagnosticado. Y basta con remite la carta. Y había puesto hasta el remite de quien la mandaba. Se dieron cuenta de que eso hundía absolutamente las expectativas de serias amenazas que decían estar recibiendo. Y cuando empezaron a detectarse fallos de seguridad en lo que había ocurrido con los sobres con las balas, dijeron, uy, 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 a ver si se va a descubrir quién las ha mandado. Casi que dejamos la investigación aquí. No vaya a ser que fueran los propios interesados los que se habían autoamenazado con esas balas para presentarse ante la gente como víctimas, no sé, como unas víctimas de la extrema derecha. Yo creo que la mejor prueba lógicamente, de que lo que se pretende hacer esta noche es espurio y es malvado, es que para eso lo hacen con futbolidad y alevosía, evidentemente, ¿no? Para usar el fútbol para taparlo. Pero, claro, es que, por otra parte, Sánchez usa a su favor lo que tiene en su favor. Y si no existiera el artículo 2.2 del Código, es decir, la Constitución, el 9.3, tenemos un abogado en la mesa, si me equivoco me corrige, por favor, el 9.3 no permite la retroactividad de las sanciones desfavorables. Bien, pero es que a mí lo que yo nunca podré entender es que el 2.2 del Código Penal, que es ley orgánica, no Constitución y por tanto es reformable por mayoría absoluta, obligue a aplicar leyes posteriores más favorables a los delincuentes que las anteriores cuando fueron juzgados por los delitos que han cometido. Nunca podré comprender cuál es la razón de eso, porque si yo me da por atacar un banco, ahora cuando hagamos la tertulia, y la pena, pongamos por caso, por atacar un banco son 10 años, y si luego un político, porque es muy generoso con el respeto a las entidades bancarias, lo rebaja a 5, oiga, usted cuando cometió el delito eran 10, pues usted cumple 10. Si lo hubiera cometido con esta otra ley vigente, le aplicaríamos la ley vigente. Entonces, si la ley no puede ser retroactiva para lo no favorable, nunca podré entender por qué tiene que serlo para lo favorable, cuando eso beneficia a los que violan la ley. Porque yo puedo entender, por ejemplo, que si hay una rebaja fiscal, se haga retroactivamente, por ejemplo, porque eso da más dinero disponible a la gente que solo ha trabajado. Las rebajas fiscales sí que podrían ser y deberían ser retroactivas, porque hay mucha gente que ha pagado impuestos. O, por ejemplo, cuando en Andalucía se ha eliminado el impuesto a la muerte, pues teniendo en cuenta que todos los años de media 24.000 andaluces renunciaban a la herencia de sus padres por no poder pagar el impuesto a la muerte, a lo mejor hubiera estado genial que la Junta de Andalucía hubiera compensado a todas aquellas personas víctimas de ese impuesto, por ejemplo. En la fiscalidad sí que se podría, las disposiciones fiscales favorables al contribuyente sí que podrían ser retroactivas. Pero en ese otro caso yo no lo puedo entender. Entonces, claro, Sánchez, ¿qué hace? Se aprovecha. Y de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Que los que están condenados por ese delito, que ya están condenados, ¿ahora qué pasa? Que cumplen menos pena. Y los violadores, con Irene Montero, 3/4 de lo mismo. Y así con todo. Entonces, ¿por qué narices tenemos que mantener en la legislación un principio jurídico del cual se benefician los delincuentes, que son, hasta donde yo sé, los que suelen hacer daño a los demás? Bueno, es muy interesante el debate o la pregunta que usted directamente ha dejado en el aire, porque no solo es la que usted ha hecho aquí en su condición de periodista o de contertulio hoy, ¿no? Para muchos juristas incluso corren ríos de tinta. Es un debate abierto entre los propios juristas, y es un debate abierto. El problema, ¿sabe, César, aquí donde ha estado, donde está sobre todo aquí, más allá de ese debate que efectivamente usted ha apuntado y que está, como decimos, abierto todavía, en que aquí se ha tratado de hacer una retroactividad en favor del reo, pero no de todos los reos, sino pensando en unos reos concretos, es decir, por razones políticas y no jurídicas. Y esto es lo que no se permite. O sea, el derecho de autor, que se llama así, yo no puedo hacer hoy una ley pensando en beneficiarle a usted o al director del programa o a mis dos colegas hoy contertulios. Porque si lo hago solo pensando en ustedes, eso es derecho de autor prohibido por la propia regulación y la propia Constitución no lo permite. Por tanto, el problema, insisto, es que el gobierno, como ha querido favorecer a un grupo de personas de condenados por sedición que han querido romper España y que han dicho que si vuelven a hacerlo, vamos, que si vuelve a suceder lo van a volver a hacer, pues esto es lo que chirría más y lo que es grave. En cuanto a la retroactividad general, sin pensar ya en un derecho de autor, insisto, es un debate que usted ha apuntado y que está abierto entre juristas incluso. La razón que yo le puedo exponer
o justificación, una de ellas es pues por el propio también la propia vertiente de resocialización y del propio condenado, del propio reo, de insertarle en la sociedad. Bueno, ahí estaríamos hablando de cuestiones... O sea, el buenismo con el delincuente que le gusta a la izquierda, quiere usted decir, cuestiones ¿no? Que usted es muy educado. Claro. César, yo ahí le entiendo. Es un debate muy interesante, pero insisto, a mí lo que sí me parece grave, y yo sí que quiero subrayar, que aquí se trata de un claro derecho de autor que se ha pretendido hacer frente a unos condenados, y esto va en contra de... Son dos debates diferentes. Sí. Entiendo perfectamente lo que usted dice, don Carlos, que efectivamente se está legislando ad hominem, es decir, se está haciendo una ley a medida de mis amigos. Exacto. Quiero sacar a mis amigos de la cárcel, quiero quitar y borrar los antecedentes delictivos de mis amigos y cambio el Código Penal porque me lo permite, puesto que yo manejo el Boletín Oficial del Estado, manejo el Consejo de Ministros y manejo la mayoría parlamentaria, cambio el Código Penal a mis anchas para beneficiar a mis amigos. Otro debate es el que usted planteaba, don César, en el que, el indubio pro reo, ¿no? El beneficio siempre a favor del reo, es que eso no puede ser. En nuestro sistema garantista hace que si hay una nueva legislación que afecta a condenas de delitos cometidos anteriormente y que por tanto beneficiarían a los que cometan ahora ese delito, al que lo haya cometido anteriormente también le beneficia. Y ese debate que usted plantea es muy interesante. A lo mejor el delincuente que cometió el delito que sea penado por lo que se penaba en el momento de la comisión del delito. Disculpen, hay algún tema también que también sería luego discutible, pero aquí es que el error de bulto que se ha cometido estoy hablando ahora de la ley conocida como sí, tal, es que no se hiciera la disposición transitoria. Si se hubiera hecho la disposición transitoria, hubieran podido poner en ese paréntesis, decir, mire, desde aquí que se reforma la ley, atrás en tanto tiempo, no se va a tener en cuenta. Correcto, pero eso solamente hubiera sido un parche que hubiera evitado... Y no hubiera evitado tampoco del todo porque se hubiera discutido también judicialmente. Pero aunque hubiera sido indiscutida, ese parche hubiera evitado evidentemente la revisión de condenas anteriores. Pero al final volvería a ser tóxico y perverso el efecto buscado, porque acabaría también rebajando condenas mínimas de futuros delitos. Correcto. Cuando en origen la intención de la ministra Irene Montero al unificar el delito de agresión con el de abuso era endurecer el más mínimo abuso sexual que fuera considerado una seria violación, que ha conseguido lo contrario, que la más seria violación ha sido considerada como el más mínimo De todas abuso. formas, mire, un inciso con este tema que se dice poco también, y yo me hago siempre eco de unas palabras de un buen amigo que se llama Juan Carlos Quer. Juan Carlos Quer, padre de la niña en paz descanse, de Diana Quer. Mire, este hombre lleva una lucha titánica y ha conseguido mucho, con firmas en la calle, para, ya saben, que finalmente saliera adelante la prisión permanente revisable para aquellos casos de depredadores sexuales como horrendos y malvados como el que acabó con su hija, y que fueran reincidentes y de menores, etcétera. Bueno, este señor, Juan Carlos Quer, se ha reunido en muchas ocasiones o ha llamado a Irene Montero, que además de no oponerse, no está a favor y nunca le ha apoyado en esto. Entonces, Irene Montero, por un lado, parece que quiere proteger a las mujeres y se vanagloria de ello, pero luego, a la hora de la verdad, le pone el padre de una víctima asesinada vilmente, que es Diana Quer, en paz descanse, delante de su mirada, y esta mujer no es capaz de decir, tiene usted toda la razón, apoyo esas más de, no sé si fue casi 1 millón de firmas, más de 500.000, por supuesto, que llevó, y por eso salió adelante con grupos parlamentarios de todo tipo apoyándole. Pues Irene Montero no le apoya en eso. O sea que, por un lado, cacarea que sí, que quiere proteger a las víctimas, y por otro lado, cuando las víctimas vemos que de estos depredadores sexuales tienen que estar mucho más tiempo en la sombra, véase, en un centro penitenciario, pues en estas no está. Pero es que, don Carlos, eso decía usted muy bien, Irene Montero, que parece que quiere proteger a las mujeres. Yo ya he llegado a la conclusión, después de ver la basura de ley que ha perpetrado
y los efectos nefastos, satánicos, diría yo incluso, que está produciendo, yo está claro que a Irene Montero y a toda esta tropa oficialista del feminismo, las mujeres les importan un pimiento, por no decir otra cosa más gruesa, ¿verdad? Pero recuerdo que el viernes pasado en las manifestaciones feministas lo que más se coreaba era Irene Montero dimisión. Claro, si realmente esa preocupación fuera cierta y esa intención fuera cierta, no habría hecho falta unir o fusionar los dos tipos legales de Agresión y delitos, no, simplemente se podrían haber aumentado las penas para cada uno de ellos, punto. Y eso sí que hubiera denotado que la intención es auténtica y no es un cinismo y no es un postureo. Pero es que esta izquierda, volvemos a lo de siempre. El problema es que se negaban a aceptar que pueden existir diferentes niveles de acoso sexual. Es decir, Y eso también, sí. este ministerio Tabla rasa que para pretende que en las empresas sean censurables las miradas libidinosas y sean consideradas delito y que va a obligar a los empresarios a que se conviertan en árbitros y censores de las miradas de sus empleados. Claro, vamos a ver. ¿Qué nos vamos? A Minority Report, en la que Tom Cruise en la brigada pre-cop resulta que adivina los crímenes que aún no se han cometido y va a impedirlos. Perdone usted, pero usted no puede censurar a una persona que está pensando algo, aunque sea censurable lo que está pensando, mientras no lo materialice. Cuando lo haya materializado será o no delito. Claro, don Javier, pues según eso, Pablo Iglesias lo debe tener complicado, porque según Rita Maestre, Pablo Iglesias tiene miradas lujuriosas, que está en YouTube ese vídeo de las miradas lujuriosas de Pablo Iglesias. La entrevista que le hace Rita Maestre lo dijo, ¿no? Pero es que ese es el caso, es decir, esta izquierda está plagada de contradicciones, porque si tanto quiere proteger a la mujer, debería hacer una gradación de penas mayor. Pero claro, esto entronca con otro de los mantras, de otro dogma sacrosanto laico de la izquierda, que es que ellos no creen en el punitismo, en el populismo punitivo. Pero oiga, ¿qué populismo punitivo ni qué historias? Por no decir otra cosa. Vamos a ver. Es que un delincuente tiene que pagar por el daño que hace. Y eso no es populismo punitivo, eso es lógica. Porque una de las funciones del derecho, no soy abogado, pero entiendo que debe ser así por sentido común, es castigar por el daño que se cometa y además hacer un efecto de prevención para que quien quiera hacer daño se lo piense muy y mucho, porque la pena por ese delito es muy dura. Entonces, la cárcel tiene que tener una función de castigo por el daño cometido, tanto más castigo en años de prisión, cuanto más daño se haya hecho, eso sería lo lógico, y en segundo lugar, de prevención del crimen, y en tercer lugar, si se puede conseguir una reinserción del delincuente, que se intente. Pero a mí me parece esquizofrénico que se priorice la reinserción del delincuente frente al castigo por el daño cometido, que en muchos casos, como el padre, como don Juan Carlos Quer, que usted citaba, es que precisamente el castigo al daño cometido es lo que en cierta manera puede resarcir en algo a los familiares de los asesinados, por ejemplo. Y esa es otra de las funciones que tiene que tener la prisión y que tiene que tener el derecho, porque si no, si aquí violamos o mandamos a paseo el principio de quien la hace la paga, entonces no nos estamos diferenciando nada de una sociedad bárbara. Ya, pero si me disculpas, César, y como Carlos, como jurista, que me disculpe también, porque yo no soy un jurista. Pero yo entiendo que la ley, como bien has comentado, tiene que tener una función coercitiva. Preventiva. Sí, pero efectivamente, si el delincuente no tiene miedo a la ley o no tiene miedo a la consecuencia, como bien ha dicho antes Javier, hombre, tú no te vas a volver delincuente porque ahora de repente la ley no te condena o te condena menos. Pero hay una serie de delincuentes que ya lo son, que indudablemente van a aprovecharse de esta situación. Que pierden la reticencia a delinquir. Y esto, claro, por las dos leyes que hemos hablado, me vale tanto para la ley de la sedición como para la de la famosa ley del sí es sí. Ayer mismo, no sé si vosotros lo habréis visto, ya Arnaldo Otegi hizo un discurso incendiario para una convocatoria que tienen el sábado en Bilbao, en la cual ya directamente y dando la cara, hablo de Arnaldo Otegi, de Letarra, pedía a la gente tomar las calles para solicitar la anulación de nuestra Constitución, una Constitución propia para el País Vasco y, por supuesto, la independencia del País Vasco. Ahora, esto, claro, lógicamente está penado. Si ellos lo hacen, poco más o menos, entiendo, Carlos, viene a ser como si mis hijos están mañana de botellón y por lo que sea se calientan y queman un contenedor o rompen un coche.
más o menos es la misma pena, ¿no? Sí. Si realmente se lleva a desórdenes públicos, pues un desorden público tiene una pena ínfima respecto a lo que pudiera ser el delito de sedición. O sea, yo mañana me cabreo y rompo aquí 4 retrovisores y tengo la misma pena que Arnaldo Otegi por pedir la independencia del País Vasco. O que un golpista. Pero volvemos adelante, no, porque a usted le aplicaría el delito de odio por alguna cosa que haya dicho en su día o haya pensado. Y alguno de los coches sería de algún, en fin, de alguien de color. Lo que creo que uno de un inmigrante, otro de una mujer, o sea, todo. Lo que es un delito de odio, por Dios. Por eso, si se rompe el coche de un inmigrante, entonces es delito de odio. Por eso digo, entonces el problema es que aquí tenemos a criminales gobernando para criminales. Por un lado, criminales con nombre y apellidos, es decir, algunos a los que conocen y de los que quieren algún tipo de copago, por así decirlo. Quiero seguir en el gobierno, pues quiero que estos señores me sigan votando y por lo tanto le voy a dar lo que quiero. Pero es que además yo creo que es que Pedro Sánchez y su banda es que disfruta con hacerlo. Es decir, no solamente les está dando, pobrecito, no le queda otro remedio, está apoyando o está siendo apoyado por etarras y por golpistas separatistas, porque es que si no, no podría gobernar y es por el bien de la estabilidad de España. No, está disfrutando con lo que está haciendo. O sea, Pedro Sánchez es un enemigo de España y yo creo que una de las cosas por las que quiere quitar el delito de sedición es para que no se le aplique a él cuando de verdad en España hubiera un gobierno que quisiera implantar justicia. Y dice, usted ha sido aquí el más sedicioso de los no solamente de los presidentes del gobierno, sino de los dirigentes que hemos tenido. Contrapunto, tiempo de tertulia, hoy con Carlos Lacaci, Jesús Muñoz, Julio Moreno y César Sinde. Hacemos una pequeña pausa, son las 10, las 9 en Canarias, hora de escuchar noticias. En unos minutos volvemos con todos ustedes. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet, porque tú ya has decidido. PZT.es. Paco Cecilio, moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual, pero con mucho estilo. En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com. Paco Cecilio, moda hombre. Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en 4 continentes. Club Rahim, el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena Milla de Oro. Contáctanos en el 91 878 5742 o en rahim.es. Son las 10, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Detectan un tercer paquete sospechoso en la madrileña base aérea de Torrejón de Ardoz, después de que los sistemas de seguridad de la base hayan encontrado en el edificio de satélites un artefacto que podría contener en su interior algún tipo de mecanismo extraño. Ruth Roy. El paquete ha sido detectado entre las 3 y las 4 de la madrugada en el escáner de estas instalaciones militares y se suma a la carta que ayer explotó en la Embajada de Ucrania en Madrid y al que recibió la empresa de Zaragoza Instalanza, dedicada al diseño y fabricación de material militar de infantería. Efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se han desplazado hasta la base para asegurar la zona y los investigadores de la policía están ya analizando el sobre que iba dirigido al centro de satélites. Más asuntos. Moncloa lanza un aviso a Javier Lambán,
recordándole que en el PSOE no retienen a nadie en contra de su voluntad para permanecer en sus filas. Este aviso llega tras las declaraciones de ayer del presidente regional de Aragón, donde confesaba que a España y al PSOE le habría ido mejor si Pedro Sánchez no se hubiera convertido en el secretario general de los socialistas ni en presidente del gobierno, y en su lugar lo hubiera sido Javier Iglesias, el entonces presidente asturiano. Javier Lambán, en un acto de las Cortes Aragonesas, se ha posicionado abiertamente del lado del expresidente de Asturias, Javier Fernández, al asegurar que un gobierno con él sería más favorable que el actual con Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Estas declaraciones ponen en alarma al PSOE, en el que la ruptura entre Sánchez y la mayoría de los presidentes autonómicos es total. Y es que el partido está cada vez más desunido. Por eso mismo, desde Moncloa anoche, recordaban a Lambán que aquí no retenemos a nadie, advirtiéndole que aquí quien no esté cómodo sabe qué hacer. Más asuntos. Desde que gobierna Pedro Sánchez, las agresiones sexuales han aumentado un 50% en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2018. Los datos han sido extraídos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge la evolución de la delincuencia en España registrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 1.211 han sido las agresiones sexuales con penetración notificadas frente a las 955 del año pasado. Si se incluye el resto de delitos contra la libertad sexual, la cifra aumenta a 8.178. En comparación con el primer semestre de 2018, el dato aumenta considerablemente. Aún así, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reducido este miércoles el incremento de los delitos sexuales al 3,9%. De igual modo, Irene Montero acusa al PP de promover la cultura de la violación, obviando que desde que salió su ley del solo sí es sí, están en la calle en libertad 41 violadores y la cifra podría seguir aumentando. PZT.es, la agencia de marketing digital número 1 en España, patrocina los deportes. Decídete por PZT.es. Tiempo ya para los deportes. Pablo Sáenz de Miera, buenos días. Buenos días, César. Hablamos de los resultados de la jornada mundialista de ayer. Ese Túnez 1, Francia 0, Australia 1, Dinamarca 0, Polonia 0, Argentina 2, partido en el que Messi falló un penalti. También nos hacemos eco del resultado Arabia Saudí 1, México 2, partido en el que, tras acabar en la rueda de prensa, el Tata Martino anunciaba su fin como seleccionador de México. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final. Hoy juega España contra Japón a las 8 de la tarde. Lo podremos escuchar aquí en Decisión Radio en directo. Conectaremos desde las 7 de la tarde. Lógicamente, le vale a España contra Japón la victoria y también le vale un empate. Nos valdría incluso la derrota, salvo que gane Costa Rica o perder por la mínima ante Japón y que Alemania gane a Costa Rica por 7 goles o más, 7-0 o más. También el resto de la jornada de hoy nos dejará un Croacia-Bélgica a las 4 de la tarde, un Canadá-Marruecos a las 4 y un Costa Rica-Alemania a las 8 de la tarde. También hablamos de Euroliga de baloncesto. Hoy Alba Berlín contra el Barça a las 6:30, Baskonia contra el Milán a las 8:30 y Partizan Valencia a las 9:45. Gracias, Pablo. Con la información deportiva ponemos punto final a este boletín, pero continúa el contrapunto de la mano de Javier Algarra. Buenos días. PZT.es, la agencia de marketing líder en el mercado español, patrocina el contrapunto. Paco Cecilio, moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Paco Cecilio es un referente en la elegancia casual, pero con mucho estilo. En cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el centro comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com. Paco Cecilio, moda hombre. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.com.
levantina.net. Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano es lo que cuenta. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. Cuanto mayor es el reto, mayor es nuestro compromiso. Desinfectantes, limpiadores, celulosas, maquinaria, EPIs, complementos. Toda una extensa gama de productos a su disposición. Quimpa, fabricante nacional de productos de limpieza y desinfección desde 1984. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de iLive le eliminan en un momento. Contra el mal aliento, iLive. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español. Y 100% natural. Family Social Care es un compromiso. Damos a nuestros clientes un trato personalizado, ajustado a sus necesidades reales. Ayuda a domicilio y servicio doméstico gestionado desde un doble punto de vista, humano y profesional. Te esperamos en familysocialcare.com. Hola, soy Diego Armario y estamos en Decisión Radio. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, aquí en esta sintonía, vamos a escuchar el programa Un personaje en busca de un autor. Cualquiera de ustedes puede ser ese personaje si viene aquí a contarnos su vida. He pintado mi corazón con el rojo de tus labios. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es. ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia. No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería a medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com. La transformación digital empresarial al alcance de todos con Sprinet. Con el renting de soluciones tecnológicas, Sprinet te ofrece el alquiler de larga duración del parque informático con servicios y ventajas únicas para tu empresa. Visita sprinet.com y comienza la transformación de una manera rápida, eficiente, flexible y sostenible. Sprinet, enabling your tech experience. ¿Quieres hacer despegar tu negocio? Nosotros sabemos cómo hacerte llegar a lo más alto. Confía en PZT, agencia líder en España en marketing, comunicación y posicionamiento en Internet. Porque tú ya has decidido. PZT.es. PZT.es, tu agencia de marketing número 1 en España, patrocina El Contrapunto. Contrapunto en Decisión Radio. A estas horas, tiempo de tertulia, hoy con Carlos Lacaci, Jesús Muñoz, Julio Moreno y César Sinde. Y con el anuncio que debemos hacerles. Será hoy a las 6:30 de la tarde cuando se proceda al acto de entrega de la primera edición de Trofeos Taurinos Decisión Radio. Se trata de los trofeos Feria de Otoño 2022 de esta casa de Decisión Radio, a las 6:30 de la tarde, en la sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas. Ahí nos acompañará el director del programa de toros, Toros es Toros, don Gonzalo Ruiz de Burgos. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Un saludo primero a la mesa que tienes hoy de contertulios y muchísimas gracias por esta introducción que has hecho de la primera edición de Trofeos de Toros son Toros en Decisión Radio. Pues sí, así me encanta cómo lo has definido y sobre todo creo que
Decisión Radio apuesta por los valores, y uno de los valores que es importante en esta casa es la tauromaquia, ¿no? Porque es una tradición y es en la cultura de España, ¿no? Y bueno, pues... Pues cuéntanos, Gonzalo, vamos a ver, con la presencia y el apoyo del director del Centro Taurino de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Avellán, cuéntanos, ¿cuál va a ser el acto de esta tarde? ¿Quiénes son los galardonados? Pues los galardonados son Jorge Martínez, el mejor novillero, que se va a llevar el premio al mejor novillero. La mejor estocada va a ser para Uceda Leal. El mejor toro va a ser para Victoriano del Río, que se llama Espiguita, que lo lidió Francisco Manuel el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad. El mejor par de banderillas para Fernando Sánchez. Triunfador de la feria de otoño es para Francisco Manuel, y la mejor faena, Roca Rey. Y luego va a haber dos reconocimientos, uno para Rafa Garrido, empresario de la Plaza de Madrid, Plaza 1, y otro reconocimiento para la presidenta Isabel Díaz Ayuso por el apoyo y la difusión a la tauromaquia y los valores desde la institución que preside. Pues será, como les decimos, a las 6:30 de la tarde en la sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Esta primera edición de los Trofeos Feria de Otoño 2022 de Decisión Radio. Don Gonzalo Ruiz de Burgos, director de Toros y Toros, muchísimas gracias y que sea todo un éxito la fiesta de esta tarde, ¿sí? Quiero agradecer también el apoyo a todo el equipo de Decisión Radio, Ángel de la Rúa, a ti, Javier, también por darme voz en tu programa, en El Contrapunto, todas las mañanas de los lunes, para dar la información taurina. Pues ahí nos veremos. Gracias, don Gonzalo. Ya lo saben, los premios de Trofeos de Feria de Otoño 2022 de Decisión Radio esta tarde en la Plaza de Toros de las Ventas. Y ahora sí, les decíamos que ayer el protagonista en el Congreso de los Diputados debería haber sido el ministro del Interior, don Fernando Grande Marlaska, justamente puesto que se están poniendo en evidencia las mentiras acerca de lo que realmente ocurrió en la valla de Melilla hace unas semanas, en los que murieron una serie de inmigrantes y, al parecer, se produjeron una serie de muertes de estos inmigrantes en territorio español, cosa que el gobierno de nuestro país ha pretendido negar. Ayer vimos a un Fernando Grande Marlaska solo, abandonado, cada vez más solo en el gobierno, y que seguramente hubiera sido presa fácil políticamente hablando, de no ser porque algunos compañeros de su Consejo de Ministros salieron en su rescate, como por ejemplo Irene Montero, que como dijo una barbaridad enorme acerca de que el Partido Popular apostaba por la cultura de la violación, desvió todo el foco mediático hacia la barbaridad que acababa de decir. Pero bueno, luego vendría el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a echar una mano también, poniendo en vigor hoy mismo el nuevo protocolo de publicidad de juguetes de cara a la campaña de Navidad, diciendo que aquí lo importante es desterrar el rosa de las niñas y el azul de los niños. Pero no por eso podemos olvidar los graves sucesos que ocurrieron en la valla de Melilla y el protagonismo de este ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que acumula ya cada vez más y más escándalos. Yo creo que lo que es grave es... No, iba a decir que no se nos olvide que fue el mismo del famoso bulo del culo, con el cual también habría sido otro motivo para que hubiera dimitido. Y no solamente no dimitió, sino que llevaron hasta las últimas consecuencias esto, y además, como siempre, se volvieron a retratar de lo hipócritas que son. El tema por el que debería haber sido noticia ayer, y lo fue, pero de pequeña escala, el señor Grande Marlaska es un tema muy espinoso, ya lo comentamos aquí en su día. Yo además comenté que a mí, evidentemente todos tenemos nuestros sentimientos, lo que pasa que este gobierno, que no nos impide ya no solamente opinar o manifestarnos o lo que sea, también se quiere legislar en lo que debemos sentir cada uno. Yo siento bastante más pena por los españoles que sufren las consecuencias de los que saltan las vallas que por los que saltan las vallas. Es decir, nadie les obliga a saltar la valla y saben que les puede pasar algo. ¿Quiero decir con esto que se justifique que se les maltrate, que incluso se les mate? O no, por supuesto que no, pero vamos, que yo no voy a ser el hipócrita de decir, ay, pobrecitos, esta gente que salta la valla, y cómo les estamos tratando los españoles. Yo creo que precisamente mal no los estamos tratando. Pero lo que sí que es evidente es que aquí ha habido una hipocresía por parte del Ministerio del Interior tremenda, y además una mentira cuando todos sabemos ahora mismo que mentir es bastante complicado, que no se nos demuestre esa mentira cuando hay vídeos de todo. Sabíamos, la misma Guardia Civil estaba grabando, la Gendarmería marroquí. Muchos de los inmigrantes que vienen con un móvil estaban grabando, había gente de ONGs allí
Y tuvo que ser la BBC británica la que salido. tuvo acceso a esas imágenes que vinieron a demostrar que los incidentes se desarrollaron en territorio español y que el gobierno de Marlaska nos mentía. Y, como bien ha dicho nuestro director, salta a la palestra Irene Montero y no sabemos si solamente para su gloria personal o también para tapar a su conmilitón en la banda de la mesa del Consejo de Ministros, pues hace unas declaraciones que queda completamente sepultado el tema que tendría que ser estrella de, una vez más, Marlaska nos ha mentido en un tema sangrante, nunca mejor dicho, y una vez más me temo que no va a pasar nada, por lo menos con efectos inmediatos. A mí lo que me da pena es las condiciones miserables en las que tiene que trabajar la Guardia Civil en las fronteras de Melilla y de Ceuta. Eso me da mucho más del lado del español que de... Eso me da muchísima pena. Me da muchísima pena la falta de apoyo, tanto en medios como apoyo político y presencia en la zona que tiene nuestra Guardia Civil, que es la que tiene que vigilar nuestras fronteras, entre otras cosas, para protegernos a todos, ¿verdad? Me da pena los poquísimos efectivos de agentes que hay allí, me da pena los escasos medios materiales con que se les hace trabajar y me da pena que tengamos tantos complejos en defender nuestras fronteras. Y me da pena que al ministro Marlaska lo que se le debería criticar, en mi opinión al menos, es que retirase las concertinas. Como muy bien decía usted, don Jesús. Eso es lo que él prometió que haría, ¿no? Retirar las concertinas. Claro, pues peor aún, porque si encima promete algo que es lesivo para el interés nacional o que es contraproducente para la seguridad de nuestra frontera, como retirar un medio de contención básico como ese, porque pero luego no lo hizo. Ya, bueno, o sea que primero pero nos se ha mintió. retirado. Yo, hasta donde tengo entendido, se han retirado en varios tramos de la valla, no recuerdo si de Ceuta o de Melilla, se retiraron. Yo vi imágenes de esa retirada, si no me falla la memoria, igual recuerdo yo mal. Pasa que luego se restablecieron las concertinas como elemento necesario para la protección pues, de la valla. Pues mejor aún me lo pone. Ya es que ya con tanto, a veces ya uno se pierde. Pero ya solamente el hecho de haberlo retirado para luego haberlo puesto otra vez, denota hasta qué punto tenemos complejos. Vamos a ver. En África, si no recuerdo yo mal, viven 6.000 millones de personas, si no me falla la memoria. Bien, de esas 6.000 millones de personas, en situación de pobreza o necesidad, ¿cuántos puede haber? 4.000 millones. ¿Y qué hacemos? ¿Nos traemos a todos aquí? Es que no se puede, es inviable, es absurdo. Entonces, España tiene que tener el coraje y la falta de complejos de defender nuestra frontera, en primer lugar, con los medios técnicos y humanos necesarios. Y la crítica al ministro de Interior debería ser, en todo caso, sí, hay problemas de contención de la inmigración ilegal, hay problemas de medios técnicos para nuestra Guardia Civil o de agentes. Eso es la única motivo de crítica. Evidentemente, yo parto de la base que no ha sido la Guardia Civil la que haya disparado a los inmigrantes que fallecieron. Evidentemente, habrá sido la policía marroquí. Por tanto, eso que le pidan responsabilidades a la policía marroquí. Punto. Y si ha habido policías marroquíes que han entrado en territorio español, bueno, pues en todo caso eso sí que habría que verlo. Y por otra parte, no entiendo por qué tenemos que estar siempre peleando contra esta lacra y contra este problema con una mano atada a la espalda. ¿Por qué narices tenemos que tener una legislación que prohíbe las llamadas o las mal llamadas devolución en caliente? Que yo lo llamaría devolución en consecuencia, para ser exactos. Porque si un señor, la Guardia Civil, le va entrando por donde no debe, ¿por qué no puede abrir la puerta para volverle a poner en el sitio de donde provino cuando está acreditado? O sea, ¿somos imbéciles o esto cómo va? O sea, un señor entra y nosotros no le podemos devolver. Y aquí estamos siempre jugando con el interés de los que vienen a perjudicarnos a nosotros. Es decir, ellos sí tienen todas las garantías y nosotros para protegernos, ¿qué tenemos? Que, oiga, a usted le hemos visto que ha saltado la valla y no le podemos devolver inmediatamente donde usted ha entrado. Y luego, además, cuando hay razonables dudas de que muchos de ellos no son menores de edad, no se hacen todas las pruebas técnicas o médicas que sí se pueden hacer para acreditar la edad, como por ejemplo una radiografía de clavícula o pruebas médicas en cuanto a masa ósea para determinar la edad y poder devolverlos. Y entran sin documentación a propósito para que no se sepa de qué país vengan, para que sea más difícil la devolución y para que esté todo retenido siempre hasta que luego, en una de estas vanaglorias de nuestro gobierno de turno, les regalen la legalidad por llevar X años ilegal, te premian con la legalidad. Exactamente. Y por ya ser legal, aunque hayas entrado de manera ilegal, unos años después se te regala la nacionalidad. Exactamente, es un absurdo. Un hecho ilegal no puede generar consecuencias legales. Tenemos un abogado en la mesa que me corregirá si me equivoco. Me vais a perdonar porque, bueno, voy a decir algo que hay que entender en el contexto posterior. Es como lo de que quiero que pierda España, ¿no? Efectivamente. Cuando ya está advirtiendo, sí, nada más a ver, cuerpo a tierra. Nada más lejos de mis intenciones que defender a Marlaska. Nada más lejos. Pero entiendo que al final se está atacando a Marlaska por una de las únicas cosas que ha hecho bien a lo largo de su ministerio. O sea, una de las únicas veces que ha cumplido su obligación. Como bien decía César, las fronteras están
para algo, la frontera está para defender el territorio nacional. Aquí no puede entrar cualquiera por una frontera como si aquello fuera, en fin, el Paseo de la Castellana. O sea, aquí nosotros tenemos que defender con todos los medios, que como bien dice César, no son los suficientes, la integridad nacional. Y tú no puedes permitir que un individuo, X individuos, 1, 10, 20 o 100.000, intenten saltar tu valla encima con agresiones a las fuerzas de seguridad, porque esta gente viene con ganchos, vienen con machetes, vienen con ácido, vienen con cal. O sea, que además con heces, que le tiran también a los agreden agentes. la integridad física de los agentes que están allí para defender nuestra frontera, que es su obligación. Si en esa defensa se producen agresiones, evidentemente las fuerzas de seguridad las tienen que repeler. Y si en esa circunstancia se producen muertos, pues entiendo que los que han intentado cometer el delito sabían a qué se arriesgaban. Antes hablaba César de atracar un banco, que por cierto me ha parecido una idea buenísima. Pero si yo voy mañana a atracar un banco y además le pego al director y además saco un arma y rompo la caja o lo que sea necesario, y cuando yo salgo a la calle está la policía y yo les apunto o les intento agredir, a mí me van a pegar 4 tiros y me van a dejar tieso. Lógico. Populismo punitivo, claro, ¿verdad? ¿Qué populismo punitivo? Es que eso es sí. lógico, pues estamos hablando exactamente de lo mismo. Han cumplido para mí con su obligación y parto de la base que me duele la muerte de esta gente, me duele, pero no creo en ningún caso que se haya contravenido la ley. Por eso decía yo que el problema era que haya mentido. Claro, O sea, claro. no el hecho en sí, que además seguro que tampoco tuvo mucho que ver, porque siempre esas cosas te llegan ya cuando han ocurrido, entonces no creo que le estuvieran informando y tomando decisiones, conociendo a Marlaska no creo que tomara ninguna decisión por el bien de España, pero sí que es cierto que no se le puede acusar, si es verdad, de haber defendido nuestra frontera de manera excesiva. No, lo que pasa es que encima miente. No, eso A mí de este tema me gustaría apuntar 2 cosas. Una, que no es, desde luego, lo que no es justo y no será nunca justo es apuntar con el dedo para alguno que lo pretenda a las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil, que bastante tiene en la frontera, y no solo en la frontera, pero ahora hablamos de la frontera, con hacer un trabajo muy complicado, con muy pocos medios y muchas veces dejados a los pies de los caballos como están. Y lo que hacen es un trabajo al servicio de todos los españoles de proteger, en este caso, pues la soberanía y el territorio español. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al ministro Marlaska, mire, yo el argumento que dice puedo estar de acuerdo. Lo que ocurre es que el propio Marlaska, como no es claro, que va en la línea de lo que apuntabas, y como muchas veces dice blanco y negro y lo uno y lo contrario, pues él mismo cae en su propio círculo, no sé si de mentira o por lo menos de cuestión interesada, porque si él hubiera salido desde un primer momento a ir con este argumento de decir, miren, nosotros tuvimos que ser contundentes, yo mismo di la orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad de, bueno, pues que lógicamente se respetara la frontera, esto trajo, bueno, pues unas consecuencias de heridos o incluso de muertes, aquí está el informe, está todo muy documentado, bueno, pues hubiera sido muy diferente a empezar diciendo una cosa, luego la contraria y, claro, ha puesto a todos los grupos parlamentarios y a todo prácticamente la sociedad civil, en este caso, en contra de él. Yo no sé si en este caso ha acertado o se ha equivocado, pero que la comunicación que hacen no es la correcta y, desde luego, a la Guardia Civil, de verdad, todo mi, bueno, pues romper una lanza no hace falta porque la rompen todos los días a favor de ellos con su propio esfuerzo y trabajo, pero que nadie culpe a la Guardia Civil porque es precisamente gracias a la Guardia Civil a quien podemos estar más seguros, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí que es necesario criticar, como por ejemplo que hace unos meses Marlaska donó, si no me falla la memoria, 120 Toyota Land Cruisers, presuntamente para labores de vigilancia, pero una vez que esos todoterrenos, que costaron una millonada, por cierto, entran en Marruecos, luego vaya usted a saber el sátrapa marroquí para qué los dedica. A lo mejor los dedica para, en fin, labores inconfesables, ¿no? En función de sospechas más que fundadas de actividades muy cuestionables que hace el sátrapa de Marruecos, ¿no? Que es que esa es otra.
Porque aquí yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Cuándo vamos a empezar a exigir a Marruecos cosas que nunca deberíamos haber dejado de exigirle? Porque yo, claro, yo lo siento mucho. Yo no creo que hay que decir las cosas claras para ser honestos con las personas que nos escuchan, ¿no? Porque aquí en Marruecos, ¿qué pasa? ¿Tiene derecho de pernada? ¿Esto qué cachondeo es? O sea, el rey de Marruecos hay que tratarle con un mimo, un cuidado y una precaución, no se vaya a enfadar. Cuando es un señor que tiene miles de millones en bancos internacionales. Y cuando aquí vemos cómo a muchos marroquíes están aquí en situación ilegal y no se procura ni siquiera devolverles a su país, cuando por otra parte se puede acreditar que son marroquíes, ¿verdad? Y no se les exige. Y yo estoy ya muy harto de ver un montón de imágenes que circulan por redes sociales, que esto no se publica luego en los medios de comunicación para que no le llamen a uno fascista, xenófobo o islamófobo, ¿verdad? Donde hay a lo mejor colas de mujeres tapadas, vestidas de forma islámica, marroquíes en su mayoría, que van en fin, a los bancos de alimentos. Y han circulado fotos, vídeos en redes sociales de cómo luego esas mujeres tiran a la basura la comida que no les gusta. O ha salido vídeos y se han quejado con manifestaciones diciendo que en determinados bancos de alimentos solamente les dan macarrones y tomate en lata. Oiga, pues vaya usted al rey de Marruecos a pedirle comida. Porque encima de que a usted se le ayuda, encima se queja, ¿no? Aquí en España tenemos un dicho que es: a caballo regalo no se le mira el diente. Y si usted está tan mal en España, pues vuelvas a Marruecos. O sea, aquí nadie le ha dicho a usted que venga, si encima está usted aquí en situación ilegal. Es que yo estoy muy harto de estas exigencias de la población marroquí, o de parte, al menos de la población marroquí, que llega aquí de forma ilegal y que luego encima está aquí con exigencias, amén de todos los vídeos que estamos viendo de marroquíes delinquiendo, violando y haciendo un montón de cosas. ¿Que no todo marroquí es delincuente? Por supuestísimo. Pero cuando veo personas de esta nacionalidad que hacen lo que no deben y que vienen con estas ínfulas y que encima a su jefe de Estado, a su rey, se le trata con este cariño, entre comillas, pues yo no lo puedo entender. Es que además se juntan aquí, como bien ha apuntado don César, dos graves problemas de España desde hace muchos años. Uno es el tema de la inmigración ilegal, de que ya hemos hablado varias veces aquí en esta mañana, y otro es el de la pérdida de soberanía nacional. Entonces, como no tenemos soberanía nacional ante nadie, porque hay veces que dicen, bueno, hay países que son duros con los débiles y luego débiles con los duros. No, que nosotros somos débiles con todos, desgraciadamente. Y además contra todos, uno de ellos, que es enemigo declarado de España, es alguien que nos amenaza continuamente. Y lo está haciendo y nosotros se lo permitimos. Exactamente, con quitarnos la soberanía de plazas que son españolas y que lo son mucho antes de que existiera Marruecos. O tema Canarias, poco a poco también lo irá consiguiendo y ya está también ocupando las aguas de Canarias. Entonces, ese compendio de pérdida de soberanía con el tema de la inmigración, pues es una mezcla absolutamente explosiva y que no nos va a traer nada bueno. Volviendo al tema del Mundial, y voy a hacer también una anécdota, en lo que ocurrió el otro día, sobre todo en Bélgica y en Holanda, cuando ganó Marruecos a Bélgica, y es que los ciudadanos que en teoría eran belgas, porque tienen nacionalidad belga, como se les ha regalado igual que aquí, quemaron las calles de Bruselas y de Amberes en Bélgica, y creo que fue en Rotterdam y en La Haya en Holanda. Aviso a navegantes, si hoy España se clasifica, es muy posible que en la siguiente eliminatoria nos toque con Marruecos, que también es posible que se clasifique hoy. No quiero decir si nos cruzamos con ellos, bien porque les ganemos o bien porque nos ganen, lo que puede pasar en las calles españolas. Y bien sabe Dios que quiero equivocarme, pero aquí podemos ver también un efecto reflejo. Y entonces, ¿a quién reclamamos? Como decía don César, ¿a la Guardia Civil, que ha dejado pasar a los marroquíes? ¿Al sátrapa de Marruecos? ¿O a los dirigentes políticos que llevan años permitiendo que haya centenares de miles de inmigrantes que vienen de Marruecos, muchos de ellos con nacionalidad marroquí, que se les ha permitido entrar, se les ha regalado la legalidad y luego se les ha regalado el DNI español? Entonces, aquí muchas veces las consecuencias, nos fijamos solamente en el efecto inmediato, pero hay que retrotraernos de dónde vienen esas consecuencias. Pues sí. Bueno, señores, 10:30 de la mañana, 9:30 en Canarias, finalizamos nuestro tiempo de tertulia. Carlos Lacazi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Jesús Muñoz, por estar con nosotros. Muchas gracias, don Javier. Gracias, Julio Moreno, por acompañarnos también. Un placer. Gracias, César Sinde, por quedarte un día más con nosotros. Un placer, Javier. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos para hablarles de zarzuela.